tanto la persiana metálica. Nosotros largamos la semana, esto solo una vuelta más en nuestra edición de domingo. Y vamos a decir que, miren esto que es la Argentina. No podremos parar a la inflación, pero al menos quieren que no se atoren los cajeros. Fíjense cómo uno reencuadra expectativas y las hace más chiquitas y decís, ¿te van a sacar un billete de 5, de 10.000 que resuelva este tipo de cuestiones? Porque si un jubilado o una jubilada quieren sacar, tienen que saber que un cajero da de 500 o da de 1.000, porque puede hasta 40 billetes dar. Si te da de 100, se atora. Hay que golpearlo como si estuviera empachado. Esta es la triste realidad de una Argentina que no puede contra la inflación y uno ve casi salidas caricaturescas como los billetes que van a presentar 5 dólares, 4 dólares con 80, pero con paridad de género. Eso es la Argentina sintetizada en el anuncio de la semana pasada por el gobierno. Vamos a decir que hay efectivamente un costo argentino. El costo es, si vos querés emprender, la palabra maldita para este gobierno y para el kirchnerismo peronismo, porque se juega la meritocracia, etcétera, los emprendedores. Si querés invertir, llámalo como quieras. Si vas a poner plata, vas a levantar capital o vas a romper el chanchito y vas a poner plata, vas a dar empleo, por supuesto, buscando tu margen. Si vas a hacer todo eso en la Argentina, tenés que saber que hay un costo argentino que no tiene que ver solamente con la economía y con las trabas naturales en exceso que tiene este país, a diferencia de otros países vecinos, incluso, sino que tenés que tener el costo argentino que incluye el costo del bloqueo de camioneros. Argentina, un país donde los problemas no se resuelven, sino que se esconden y después reaparecen, como en la cinta del aeropuerto a las valijas, que vos decís, se fue, no vuelve más, no vuelve esa... Y lo que vuelve otra vez es que yo te tengo que contar que hay otra vez bloqueos. Hay un empresario del Chaco que ahora vamos a presentar que vuelve a sufrir un bloqueo. A pesar de que sabemos que en San Nicolás la justicia confirmó la prisión preventiva para 2 camioneros que habían hecho uso de esto, que no es democrático, que no está en la Constitución, no es un paro, es un bloqueo de actividades. A pesar de eso, lo volvieron a bloquear. ¿Dónde está la ley? ¿Quiénes se perjudican, además del empresario y de los empleados que trabajan ahí? Toda la gente que se perjudica por la arbitrariedad y el autoritarismo de un gremio que no negocia, sino que exige poniéndote un camión en la puerta de tu empresa o de tu emprendimiento, de tu compañía. Los 2 grandes inventos de la humanidad, la rueda, sí, pero el palo en la rueda también. Acompáñenme. Voy a presentar a Adriana Amado. Hola, Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Pablo de León. ¿Cómo te va? Saludo al pelo que se fue, de Osvaldo Bazán. Chao, pelo. Buenas noches. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y está el querido Claudio Sucho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas. Bien, quiero largar con vos, Sucho. A ver. Hablemos de esto, ¿no? Del sobrecosto argentino. En este caso, tenés que cotizar si vas a hacer tus números, que por ahí te pueden bloquear. Sí, es un muy buen punto. Te sumo un montón. Déjame hacer un hilo con todo el principio que hacías y con el editorial que encarabas. Y fíjate hasta el reportaje a Milman. Seguimos discutiendo y 10 minutos de programa, si querés, y le damos entidad a todos, porque lo vamos haciendo, esto de los billetes, de quién van a ser las figuras, si son de 1.000, si son de 10.000, si le sacamos 2 ceros. Es como discutir cómo me dice el termómetro, si por electrónico o lo que fuera, y nadie discute la fiebre. En vez de estar pensando en ejemplos políticos como se dio en Israel, en Portugal, donde dijeron, bueno, primero hay un acuerdo fiscal y una vez que hay un acuerdo fiscal, así se ataca la inflación, o empezás a discutir bimonetarismo o no, como fue en Perú o es en Venezuela ahora, o empezás a discutir, bueno, dolarización como es en algunos países, en vez de centrarnos en eso, en la resolución del problema, estamos discutiendo el termómetro. Y hace bastante tiempo. Y eso nos pinta porque perdemos tiempo. El segundo costo argentino, que vos decías de las trabas sindicales, te lo pongo en estos términos, perdón que voy a ser autorreferencial acá, que es, me tocaba hoy tratar de titular esto como siempre Argentina sale a arreglar el techo una vez que empieza a llover. En finanzas es al revés, eso es previsión, ahorro, ¿para qué lo haces? Para que el día que te toque estar preparado. En Argentina reaccionás tarde y eso es un costo argentino. ¿Por qué? Si después
hubo batallas ideológicas y lo terminamos haciendo igual. Ejemplo, suba de tarifas. ¿Cuándo empieza? Y cuando ya no tenemos más energía. Y pero si lo venían, ¿por qué no lo hiciste hace un año, que estábamos mejor, que la economía crecía? ¿Por qué no empezaste hace un año? Si ideológicamente al final lo terminás haciendo, arreglo con el fondo. Esperaste 2 años. Y si al final lo terminaste haciendo, Bueno, pagás un costo político. Porque la procrastinación es una política de Estado, Sucho. Bueno, pero ¿sabés por qué pasa eso? Y acá déjame cerrar con una propuesta para no quedar en la queja. ¿Me bancan un ejemplo muy chiquito? Todo suyo. Muy chiquito. Para mí el mejor arquero de toda la historia se llamaba Oscar Pesano, pero creo que ustedes ninguno lo conoció, no lo conocieron. Entonces vamos a poner a alguien más actual, Mariano Andújar. Vamos a suponer que no sé por qué me miran así. Mariano Andújar no es El mejor arquero. Vos, ¿no? No. Pues si me van a resistir así... Sucho, los es un equipo ejemplos- complicado. Bueno, Yo te lo dije en No sé, reuniones privadas. uno más Vamos, acá el dice arquero que estudiante, estudiante. vamos. Les caí mal. Bueno, vamos a suponer que me dejan jugar con él y les ofrezco a ustedes, le tienen que patear un penal. Si le hacen un gol, por cada gol que le hacen, cobran $5.000. ¿Juegan? Yes. Sí. Sí. Sí, claro. ¿Por qué no? Sí, es ganar. Ahora, te complico la cosa. Les dejo patear un penal. Si le hacen un gol, cobran $5.000. Pero si él te lo ataja o ustedes lo erran, ustedes tienen que pagar $5.000. No juego. No. Yo juego. Yo juego, Sucho. Qué confiable. Te Tenés juro fe. que me busco una zapatilla que agarren para no resbalarme tomando carrera y juego. No te vamos a Pero prestar. juego, ¿eh? ¿Puedo no financiarte eso? No te vamos a prestar. ¿Puedo no vamos a financiarte prestar. soberbia goleadora? Qué bien, qué sé yo. Yo me autopercibo el de los 18 para jugar. Está muy bien. Bueno, uno sí, el resto no jugamos. ¿Por qué es eso? Cuando vos tenés que pagar tus consecuencias, sos mucho más cuidado con el dinero. ¿Qué pasa con nuestro sistema político? No digo del empleado público, porque no agredamos a personas que son necesarias y trabajan, sino a los militantes y a los funcionarios que llegan a ese lugar por la política y no por el mérito, no por haber sido el mejor en su clase, en lo que fuera. Cada decisión que ellos se equivocan, la paga la gente. Si mandan gente a la guerra, ellos no van a la guerra. Putin no va a la guerra, manda soldados. Si tratan más a los jubilados, y vos tenés jubilación de privilegio, a vos no te toca. Si vivís o pretendés que media sociedad viva de planes sociales, y bueno, vos a tus hijos lo tenés acomodados, y todos heredan un puesto político después, no Nunca necesitas... haces cola en el hospital público. Nunca haces, o para si un tomás turno. un crédito, tenés quien te lo dé o toda esa Vos historia. lo que planteás es interesante, que hay determinado mecanismo en el cual alguien produce una acción cuyo resultado y consecuencias no lo ve y si lo ve no le importa, le queda lejos. Eso para mí es lo que es parte del costo argentino, porque si vos te equivocás, yo los escucho, me siento parte del equipo, pero cuando veo una preocupación para ganar más televidentes, para tener muy buenos columnistas, ustedes se esfuerzan porque el trabajo de cada uno de los que estamos en esta mesa depende de que el tipo no haga zapping. El que tiene una pyme, el camionero del Chaco, depende de poder vender, pero el que maneja depende de que éste venda y el que le compra la mercadería depende de esa mercadería que está ahí adentro. Entonces, cuando vos lo pagás con tu sangre, lo pagás con tu dolor y tu esfuerzo, tu riesgo es otro, tus miedos son otros y te hace un poco más planificador, antes de que se rompa el techo tengo que arreglar, al otro no le importa. Y déjame cerrar ya que me dabas con el costo argentino. Te doy un ejemplo hoy que lo leí, un comentario que leí de Mariano Gorodich que me llamó la atención, que me pareció muy interesante plantearlo. Después del planteo moral de los 3 millones que tiene que pagar, etcétera, el presidente toma un crédito. ¿Cuánto costó el crédito? Que se lo da un banco privado. Iba a terminar pagando 7.7 millones de pesos por Listo. 3 millones que solicitó. ¿En cuánto tiempo? 72 meses. 10 cuotas Más o aproximadamente. menos esas 10 cuotas. La tasa nominal que dice la promoción es casi del 80%, pero la tasa efectiva que terminás pagando, porque recuerdan que uno adelanta, paga las cuotas antes, como Claro. eso que decíamos que no te sirve a veces, ojo cuando pagás todos en cuotas que hay un costo oculto. Bueno, en ese caso, el costo final es arriba del 130% anual. Si el número 1 de la Argentina consigue guita al 130% anual, ¿cuál es el costo para cualquier privado? Pero pará, porque muchos dijeron, lo hubiese tomado en un banco público y salieron 2 del banco público a decir, yo daba más barato. ¿Y cuánto te daba en el banco público? 100. Y vos decís, entonces que estamos reconociendo una inflación si vos me estás prestando al 100. Y eso que hablan de la patria financiera, ¿y ustedes qué son? Y eso que hablan de... Entonces, ese costo argentino que es la poca voluntad de pago, la poca credibilidad, tiene costo.
Cuando vos cortas, cuando un camionero corta o cuando un gremio corta, tiene un costo atrás, porque el otro se lo carga. Si yo le tengo que vender al Estado mañana y sé que no me paga o me atrasa los pagos y le voy a pedir un sobreprecio porque sé que voy a cobrar después. Y si hago todo eso forma parte del costo oculto. ¿Por qué? Porque los que toman decisiones no se hacen responsable con su dinero de sus errores, como lo haces vos, lo haces vos, lo haces Pero vos, eso lo lo hago yo. hacen en todos los países. Sí, hay un camino y ahí acaba la propuesta. Porque en otros países también los que toman los compromisos, digo, los funcionarios no son los que tienen que responder con su dinero. Sí, porque hay una justicia atrás de mala praxis y vos viste, te puedo enumerar presidentes que perdieron el puesto, otros no tanto, y te agrego algo y que más. fueron juzgados. Te agrego algo más a ese factor. También aquellos que le alimentan las decisiones del poder, los investigadores, los analistas, tampoco pagan un costo, porque el sistema de investigación en la Argentina tampoco es competitivo. Entonces, Bien. la propuesta es que, y va por segunda vez y voy a insistir con esta, como me pasa a mí, que el 100% de su patrimonio, aparte de la casa y eso de lo que tienen, que lo tengan en títulos públicos, que son él que es el que le presta al Estado cada vez que tiene O déficit. sea, lo que vos planteás es Si hacen las cosas mal, los bonos bajan. coman la comida de su propio restaurante. Es claro. Coman Financien todos los días ustedes al en su Estado. restaurante. Financien ustedes al Estado que toman decisiones, no el resto, porque todos tienen mucha plata. Cuando vos ves la cartera y decís, ¿por qué tienen dólares? ¿Por qué no? ¿Por qué no apuestan a la Argentina y tienen bonos argentinos? Muy bien, te comparto algo. Miren esto a título de lo que venimos mencionando, bloqueos. Esto es en el Chaco. Esta empresa que ya ha sufrido sistemáticamente bloqueos, Diego, hay que recordar que a raíz de esto que muchos empresarios llaman el método Moyano, se creó el movimiento antibloqueo, el movimiento empresarial antibloqueos. Nuclea 122 empresas de todo el país. Hay 35 causas judiciales, muchas de ellas contra el gremio de Hugo Moyano por este tipo de prácticas, por bloquear la actividad de pequeñas empresas que después en muchos casos terminan cerrando por no poder hacer frente, incluso con fallos judiciales a favor, contra esto que los propios empresarios han calificado como el método Moyano. Permitime, vamos a hablar con Matías Morante. Es el empresario chaqueño que está bloqueada su empresa en este momento. Morante, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuál es la situación? ¿Empresa de qué rubro y qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros tenemos una empresa, vendemos materiales de construcción, tenemos corralones y bueno, hace 2 meses ya va a ser, el 4 de abril empezamos con esta situación de bloqueos por el sindicato de camioneros reclamando que los repartidores de nuestra empresa tendrían que pasarse a su gremio. Nosotros, bueno, nunca nos manifestamos en no querer escuchar el reclamo, siempre lo que sí dijimos es, bueno, reclamen de manera legal, como corresponde, pero bueno, nunca jamás eso sucedió, siempre fue de esta manera. Nos bloquearon a partir de ahí sin dejarnos trabajar y bueno, ya pasaron 2 meses y realmente estamos hoy con las 2 sucursales cerradas, la de Resistencia. Perdóname, repetí esto, ¿hace cuánto están cerrados y no pudiendo operar? Fuimos operando de manera interrumpida, cerramos en una ocasión 1 semana, ahora volvimos a cerrar porque hacía ya 10 días que no podíamos operar nada. Y nada, bueno, venimos hace 2 meses con esto. Nos persiguen los camiones en la ruta, la semana pasada ya se tornó demasiado violento el tema porque han seguido camiones, los han cascoteado, le han tirado hierros en las cubiertas, reventaron cubiertas, tenemos los empleados con mucho miedo, la verdad, esto ya se está yendo, se puede, hermano. Y nada, y nosotros acreditamos todas estas pruebas que ven ahí, son muchísimos videos, fotos, contrataciones notariales con escribanos, de que no nos dejan trabajar, no le dejan entrar a los clientes, a los negocios, fueron a amenazarle a los clientes que si nos compran los bloquean a ellos, fueron a amenazarle a los proveedores que si nos venden los bloquean a ellos. Realmente, bueno, estamos sufriendo una situación crítica como empresa porque realmente a nosotros sí nos corren los compromisos y nos apremian los tiempos y realmente yo creo que hoy
voy a hacer un comentario, en cualquier empresario pyme de Argentina está mirando los feriados que nos tocan para tener en cuenta los días que no vamos a trabajar en el mes. Imagínense cómo estamos nosotros con 2 meses de no poder operar. Y Morante, ¿qué les dice la justicia? ¿O fueron al Ministerio de Trabajo? ¿A dónde han ido a reclamar? Sí, nosotros fuimos la justicia es la que tiene que resolver, la justicia, o sea, acá están constituidos delitos de todo tipo, hay muchos, pero la justicia tiene que restablecer el orden y brindarnos a nosotros los derechos que nosotros hoy tenemos vulnerados, porque estos son derechos constitucionales, el poder trabajar libremente, poder movernos libremente nosotros en nuestros negocios sin que nadie nos impida eso. Y esta gente lo está haciendo de manera totalmente ilegal y arbitraria, y realmente acá nosotros necesitamos que la justicia restablezca inmediatamente el orden para poder volver a trabajar nosotros. Pero por eso, ¿qué les dice concretamente la justicia? Pues ya pasó bastante tiempo. Y bueno, nosotros se había archivado, el primer expediente se había archivado de la primera denuncia y después se generaron varios expedientes más. Hoy creo que son algo así como 4 expedientes que radican en Resistencia en la Fiscalía 14 y en General San Martín en la Fiscalía 2, que son los 2 lugares donde tenemos las 2 sucursales bloqueadas. Y nada, nosotros presionamos todos los días, esperamos una respuesta inmediata, realmente ya no tenemos mucho más tiempo para seguir porque esto ya nosotros nos comprometió en un ahogo financiero absoluto. Estamos trabajando en eso. Tuvimos una audiencia con una jueza que dictó que determinó que había que investigar esto de manera urgente y unificar todas las causas porque todo deviene del mismo hecho, digamos, y del mismo acto, digamos. Pablo de León. Morante, buenas noches. ¿Qué pasa con el poder político allá y qué tipo de respuestas hay para ustedes? El viernes pasado el presidente estuvo ahí apoyando a Capitanich en un evento, pero Capitanich es un hombre de Cristina Kirchner. ¿Tienen algún funcionario que haya hablado con ustedes o los notan alineado con el clan Moyano? Sí, nosotros nos hemos contactado, es más, el gobernador a mí me recibió, trabajamos con los ministros, pero realmente no se consiguió nada a partir de ahí, a través de la política, en cuanto a una solución inmediata. El gobernador se había comprometido a darnos las garantías, pero esta gente hace caso omiso a todo. Entiendo que se manejan con impunidad, porque acá en realidad la que debiera actuar inmediatamente es la justicia. Hubieron órdenes de desalojo y en las que desalojaron y al otro día estaban de vuelta todos bloqueando la empresa. O sea, realmente el Ministerio de Trabajo no tiene injerencia directa en resolver este conflicto, este problema, porque en realidad acá este acto es ilegal, arbitrario, o sea, esto es todo mafioso en la realidad, y acá lo que debiera actuar es la justicia para primero restablecer el orden y darnos a nosotros los derechos para volver a trabajar. Y el Ministerio de Trabajo no interviene en este conflicto. Acá, si el sindicato de camioneros quiere reclamar algo, tiene que hacerlo por la vía legal, como corresponde, que eso es lo que corresponde, pero no lo hacen porque claramente fundamentos para hacerlo no tienen. Lucía, última, vamos. Matías, ¿cuánto tiempo más pueden aguantar así en esta situación de ahogo financiero que decís y si están realmente pensando en cerrar? Nosotros aguantar ya no podemos aguantar más. Creo que hoy ninguna pyme en Argentina puede aguantar 60 días esto. Me atrevo a decir, por la situación que estamos viviendo, nosotros estamos totalmente ahogados. No se trata de cuánto más podamos aguantar, sino se trata de que en el momento en que esto se solucione, si podemos realmente volver. Porque hoy la situación es crítica, tenemos parte de la nómina suspendida porque no podemos operar, porque no tenemos plata para afrontar los compromisos salariales, los compromisos de impuestos. De hecho, tenemos un embargo judicial en todas las cuentas bancarias por incumplir un pago de un impuesto el mes pasado, cuando no podíamos trabajar. Ahí actuó la justicia. Tremendo. Ahí la ley nos corre a nosotros de manera inmediata. Pero Morante, bueno, es lo que decimos. ojalá que tengan suerte y que la justicia les dé una respuesta rápido, porque el reloj corre ahí. Gracias. Gracias a ustedes y quiero mandar un saludo muy grande
al grupo MEAP que yo formo parte del movimiento y que la verdad que creemos en el sindicalismo para amparar a los trabajadores, pero no para asfixiar a las pymes. Creemos en dar puestos de trabajo genuinos. Muchas gracias. Bueno, vamos a recordar lo que no hace falta recordar, pero por la duda que alguien tenga alguna duda, la huelga es constitucional, está la Constitución. Esto no tiene nada que ver. ¿Sucho? No tengo más para agregar. A la pregunta que hacía Lucía recién, ¿no? Estás ahogando a gente que da trabajo genuino. ¿Y la contracara qué es? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el beneficio? Nada. Y esto es costo argentino finalmente. ¿Cuánta gente va a poner una empresa al lado esperando crecer? Y si lo hace, ¿con qué código se tiene que manejar? Porque a veces también, como decimos siempre, ¿no? Como decía Tomás Bulat, estamos como somos, ¿no? Efectivamente, Lucía. Espérese, Lucía, porque tengo Un llamado. un llamado. ¿Aló? Se va a acabar la dictadura empresaria, se va a acabar. Ojo se que va a le cabe. acabar Usted tiene la empresas. dictadura empresaria. Muchas ¿Cómo Usted empresas. tiene empresa. Usted está en los dos lados del mostrador, sirve la cerveza y después la va a buscar y la toma. No, Sí, sí. No tengo un carajo que ver con Covelia. No tengo un carajo que ver con Transportes Hugo. No tengo un carajo que ver con un montón de cosas que se dicen por esas empresas. Usted, Inventa, escuche, inventa. ¿por qué no dejan trabajar? Mira, el que avisa no traiciona, Diego. Se le está acabando la paciencia al pueblo trabajador. Basta de empresarios angurrientos que quieren más y más ganancias. Repartan un poco con los empleados, paguen un poquito más de impuestos. Si se le está llevando toda. El que se está la llevando levantan en toda. pala. Y Dejen de pregúntele- llorar. Pero nunca fue más fácil ser empresario en la Argentina que ahora. Si hay pandemia, el Estado te paga la mitad de los sueldos con el ATP. Un lujo total. Se quejan de lleno. Diego. Mi pregunta de siempre es... Está hiperventilando. Está hiperventilando, Moyano. Tranquilo. Respiración diafragmática. Espere, no entre en crisis. Me hacen calentar. me Está hacen bien. calentar. Escúcheme, lo saco de tema. La familia Moyano, que siempre va como la Fórmula 1, 2 vueltas adelante. ¿En qué vacuna Pfizer están ya toda la familia? ¿En qué número están? La quinta. La quinta fondo. Esta quinta fondo ustedes, está muy bien. Sí. Estamos prevenidos por la viruela del mono también. Ya está. Bueno, y Moyano, ¿usted no le tiene miedo a este movimiento antibloqueo? Mire que cada vez tiene más socios, la gente se está animando, se está mira. pudriendo la gente, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Se animan? Vamos a ver si tienen huevo. Yo cada vez que me animé a apostar al país y emprender no sabés la rentabilidad que obtuve. Pero bueno, los emprendedores somos así, soñadores, locos, lindos, creativos. Pero una cosa es que los gremios seamos buenos y comprensivos con el sector privado. Y otra es muy distinta, que nos quieran tomar de boludo. Dejen de llorar por los cortes, los bloqueos, porque siempre se la agarran con el eslabón más débil. Pobrecito, Con nosotros que- es un eslabón de tela, Claro, pobrecito. pero sí. Hugo es peludo y suave. Gracias. A lo sumo llevamos un par de bombos, algún que otro muchacho con una cadena, un machete en la mano, una Platero, 45 Hugo y yo. en la cintura. Esto no tiene nada que ver el con la Madonna extorsión. Quiró, fue esa escena Pero memorable. claro. Bueno, gracias. Pero sí, el patón Basile, gente que hace caricias. Pero Sí. si quieren circular libremente, se van a tener que sentar a negociar con nosotros. Y si se tiene que fundir, que se fundan. A mí qué me importa. Todo empresario sabe que la inversión siempre implica un riesgo. Y el riesgo soy yo. Claro. La patria es el otro, Lo el sabe riesgo Warren soy yo. Buffett, lo sabe Huguito. ¿Lo sabe quién? Warren Buffett. Warren Buffett y lo sabe Huguito. Muchas Lo gracias. sabe Elon Musk y lo sabe Huguito. Está muy bien. Gracias, Hugo. Gracias. ¿Me permiten? Sucho, ¿me permite usted? ¿Cómo no? Voy a ir a ver. Está con nosotros Jorge Macri. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir. Un placer. Bueno,
Empiezo con una foto. A ver. A ver si podemos ver una foto en donde... ¿Qué estamos viendo? A ver. Ahí lo tenés. Sí. ¿Qué es eso? Estábamos comiendo una hamburguesa con Mauricio esta semana pasada y se acercaron unos vecinos a pedir una selfie y hice de fotógrafo. Me salen bien las selfies. ¿Tu corazón está en la capital o en la provincia? Mi corazón está en la nación. Yo creo que tenemos que recuperar un país donde, por ejemplo, esto de lo que nos reímos recién no sea moneda corriente. Digamos, todo esto, que la verdad que es maravilloso lo que hace Tarico, si no fuera cierto sería mucho más divertido. Estuve con el grupo de empresarios antibloqueo, conozco a varios de ellos, he tratado de ayudar todas las veces que pude. Creo que el país necesita reordenarse, reconstruirse en serio. Y después cada uno de nosotros tendrá roles en distintos lugares. Hoy estoy muy entusiasmado con lo que estoy haciendo en Ciudad. Muy. Yo te quería llevar a la ciudad, vos me llevaste a Nación y ahora vos querés volver a la ciudad, pero yo quiero una vueltita más en Nación. Tu primo Mauricio siempre dice que tenía o parecía haber cierto acuerdo para hacer algunas reformas o modernización de alguna legislación laboral con Hugo adentro y que Pablo Moyano fue el obstáculo. Incluso había una cena o una comida programada en donde fue finalmente Pablo el que no fue y ese acuerdo que iba a haber, por lo menos esto es lo que dice Mauricio Macri, no se dio. ¿Cómo imaginan si llegaran, les toca el poder otra vez, Pablo Moyano? Yo estoy seguro que vamos a llegar. Estoy convencido que Juntos por el Cambio está dando signos correctos de unidad en la diversidad. Lo del radicalismo el otro día fue importante. Me parece que el compromiso de ellos es de crecer, de tener ambición a gobernar, pero garantizando que es desde Juntos por el Cambio. Yo no tenía ninguna duda, pero es muy bueno que lo expresen. Es el mismo que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a llegar con números muy distintos en lo legislativo, pero además con mucho más que solo eso. Con una experiencia, inclusive en los errores que hemos cometido, tal vez haber confiado en que algún sindicalista quería realmente cambiar algo, que va a ser diferente, no va a ser lo mismo. Creo que vamos a poder emprender un camino de cambios y transformaciones que tal vez en el pasado no pudimos. Primero, insisto, no teníamos el número en lo legislativo y segundo, creo que no teníamos la experiencia y la cohesión en Juntos por el Cambio que tenemos hoy. Jorge, a propósito de esto, digamos, uno siempre pregunta sobre escenarios futuros porque también se los pregunta el gobierno, ¿no? El otro día, tu primo, insisto, Mauricio Macri, contó en una entrevista que las 14 toneladas de piedra de un poco quebraron al gobierno. Uno entiende que quebraron el ánimo. Es decir, más allá de hipotéticamente tener un Congreso a favor, si ganaran por muchos votos, también está lo que llamaríamos la calle. Sí. ¿Y hay un potencial de otras toneladas de piedra si hay alguna reforma que a cierto sector no le gusta? ¿Cómo imaginás esa escena de calle? Sí, hay un potencial, siempre hay un potencial. Es muy difícil cambiar cosas sin algunos costos. Lo que me parece que cambió, y cambió mucho, es la sociedad argentina. La comprensión del drama en el que vivimos y que este sistema, como está planteado, desde el populismo no aguanta más. Y ese es el gran aliado que tiene un gobierno para transformar cosas. El número en la Cámara de Diputados te permite imponer una votación y ganar una ley. Pero lo que te permite transformar en serio, de manera sostenida, un país, aunque cueste, aunque lleve tiempo, es la conciencia de la gente de que lo que nos trajo hasta acá ya no sirve. De hecho, está claro que no sirve. Lo dice hoy, te lo dice cualquiera, desde un tachero, un laburante, una pyme, y que nos animemos a emprender ese camino. Me parece que cuando nosotros planteamos hacer alguna de estas reformas, tampoco había tanta conciencia en la sociedad de que estábamos tan mal. Y entonces te llenan de piedras, la justicia no hace nada, el kirchnerismo avala eso, y la sociedad mira y no está tan convencida de que ese camino de cambio, de que esos costos sean tan necesarios. Me parece que ese contexto cambió mucho también. ¿Vos crees que va a haber cierto permiso social? No sé si es... La palabra de permiso parece que te permitieran hacer algo que
que no está acordado entre todos. Hay una conciencia social de que este esquema y de que este sistema no funciona más. De que no está bueno que un gremio prepotente, patotero, impida que alguien labure, que no está bueno un país donde la antinomia sea constante, que necesitamos recuperar un país donde si te esforzás, laburás, te vaya bien, aunque te lleve tiempo. Yo muchas veces digo lo mismo, mi viejo se tomó su primer vacación, llegó a los 13 años a la Argentina, se tomó su primer vacación a los 35 años. Pero todo ese tiempo sintió que valía la pena. Estudió, empezó a laburar a los 18 años. Estás hablando de Tonino. De Tonino, de mi viejo. El hermano de Franco. Sí. Estudió acá en el San José, en Valvanera. Y el otro día me tocó ir, no había estado nunca dentro del San José, fue emocionante. Entonces, esa sensación de que vale la pena. Esta semana hablaba con una familia que laburan los dos, pagan 80.000 pesos de alquiler, tienen 4 hijos, están bajo la línea de pobreza. Y laburan los dos y no tienen un ingreso que estadísticamente sea malo. Pero cuando restás alquiler, la parroquial de los 2 más chiquitos que iban a un jardín, salita de 3 y salita de 5, los impuestos y servicios, con lo que les resta, están bajo la línea de pobreza. Esa Argentina no aguanta más y esa Argentina creo que es una reserva moral que quiere cambiar y quiere volver a un país donde no te regalaban nada, pero te iba bien. Jorge, este país empezó a regalar demasiadas cosas y no nos va bien así. Esta semana la Corte podría definir lo de el quite de ese punto de coparticipación a la ciudad, o sea que todos los gobernadores, no todos, digamos, pero los gobernadores peronistas seguro quieren que esto quede confirmado. Y Horacio Rodríguez Larreta dijo, si la Corte nos da la razón a nosotros, podremos bajar impuestos. ¿Vos confirmás esto? Sí. Y eventualmente, ¿qué impuestos podrían bajar? Hay un adicional que se aplicó a la tarjeta de crédito. Sí. Y se va a devolver de la misma manera que nos devuelvan recursos. Si es de acá para adelante, se bajará ese porcentaje en la proporción que se baje. Si hay una devolución retroactiva, se devolverá ese dinero de manera retroactiva a todos los que lo pagaron también. Vamos a ser absolutamente transparentes y cada peso que tuvimos que pedirle de esfuerzo a los porteños en función de esa medida, la vamos a devolver al bolsillo de los vecinos. Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, estaba enfurecido en redes sociales con esa posibilidad. ¿Por qué? ¿Le parece mal que devolvamos impuestos? Lo que le parece, cree que está mal, estaría mal restituido ese pedacito de punto de coparticipación. Bueno, lo que te quiero decir es, sí. Un montón de provincias peronistas están muy en contra de eso. Bueno, está bien. Yo creo que es una movida más política que otra cosa. La Argentina tiene una postura en general, pero en la Argentina el kirchnerismo tiene esta lógica de tratar de emparejar todo hacia abajo, ¿no? Que no se note que alguien gestiona bien. En cuanto alguien gestiona bien, lo tengo que complicar. Y no es solo la copa que le sacaron a la ciudad, es la imposibilidad de trabajar con tecnología para dar seguridad, es agredir constantemente. Hay un mecanismo que viene de años y en el que el kirchnerismo cree, bueno, está bien, es la postura de ellos. Ahora la Corte tiene que expedirse, nosotros tenemos un compromiso público que lo hizo Horacio y lo vamos a cumplir con cada peso que nos restituya la Corte. Hay un tema que generó mucha polémica, incluso dentro de Juntos por el Cambio, que es ese acuerdo en la legislatura bonaerense, creo que vos lo conocés el tema, en donde se acordaron cargos. Axel Kicillof pudo nombrar en el Tribunal de Cuentas un hombre muy próximo a él y en un cargo, te diría, vitalicio. ¿Cómo ves esto que tuvo tantas críticas en donde alguno incluso habló de esto reproduce la idea de Javier Milei, que a propósito en un ratito está con nosotros, de casta, que hace acuerdos? Yo no estuve en esa negociación, pero la verdad que no hubo ninguna negociación de cargos. El presidente del Tribunal de Cuentas, que es el que controla los gastos públicos de la provincia, de los entes provinciales y de los municipios, renunció. Es un cargo vitalicio, y para mí está mal que sea vitalicio, por Constitución. No hay manera de cambiarlo, salvo cambio de la Constitución. Nadie tiene el número en la Cámara de Diputados y de Senadores para imponer un nombre. Propuso un nombre al gobernador, se llegó a un acuerdo, se limitó el poder del presidente con una ley nueva,
el presidente del Tribunal de Cuentas. Y punto, no hubo nada más que eso. Pero no A mí hubo me parece- nombramientos en el Banco Provincia. No tiene nada que ver con esta ley. Como oposición nosotros tenemos que tener presencia en el Banco Provincia, el Tribunal de Cuentas hubo que votarlo en la Cámara, pero también hay vocales que representan a la oposición, de hecho hay 2, y después en la Defensoría del Pueblo. Esos son los cargos que estaban vacantes hace más de 2 años. Yo creo que Kicillof intentó, primero especuló pensando que ganaba la elección intermedia y que no iba a necesitar nunca más acordar o sentarse a hablar con la oposición, y pospuso nombramientos. Casi queda acéfalo el Banco Provincia. No tiene nada que ver con una negociación. Esto es cubrir los cargos que tocan como oposición y, en el caso del Tribunal de Cuentas, restituir un rol. Si me preguntás de nuevo, yo creo que el rol vitalicio es malo que sea, y si hubiera un día una reforma constitucional en la provincia sería bueno cambiar eso. Esteban Bullrich estaba enojado en redes con esto. Puede ser. Puede ser, qué sé yo, no sé, tiene derecho a enojarse. Yo entiendo cómo fue el mecanismo, entiendo que todo lo que tenga que ver con un nombramiento genera suspicacias, no hay nada raro atrás de esto. Bien. La Convención Radical, Gastón Manes es el presidente de la Convención Radical, en un rato vamos a hablar con él, y él dijo algo así como: nuestra ética de la responsabilidad, nosotros acompañamos en el gobierno anterior, el de Cambiemos era en ese momento, con la ética de la responsabilidad, pero esta vez nos toca a nosotros. ¿Cómo imaginas la amalgama con el radicalismo que quiere ya no ir en el asiento ni de al lado y en los asientos de atrás, quiere el volante? A mí me parece muy bueno que tengan ese deseo, esa aspiración, que hayan recuperado las ganas de disputar. Ya en el 17 empezó a ocurrir, el año pasado fue muy fuerte, hubo paso en muchos lugares. A mí me parece que eso es sano. Obviamente creo, y soy integrante de Juntos por el Cambio, pero creo que el PRO es la mejor fuerza dentro de Juntos por el Cambio, pero no lo vamos a decidir en función de una convención o quien grite más fuerte. La gente es la que va a decidir seguramente en una competencia en paso. Y es muy bueno que haya competencia en paso y que la gente pueda decidir quiénes son los mejores candidatos. ¿Y el que gana, gana e impone un rumbo económico? No. Creo que el gran avance que estamos haciendo del 15 a hoy es que vamos a llegar mucho más consolidados respecto de qué y cómo hacerlo. Por eso te decía, vamos a tener otra densidad, otra confianza mutua, los equipos están trabajando. Tenemos que achicar mucho el margen de hacia dónde puede ir uno u otro, porque eso le da certeza al país. Y la competencia se transforma en una competencia de quién te gusta más, pero no es un volantazo para un lado o para el otro. En ese sentido, los equipos están trabajando bien. Hubo una reunión en el tema políticas sociales, los equipos del área económica están trabajando hace tiempo. Yo tengo mucha confianza en ese trabajo que se está haciendo entre las 4 fundaciones de la coalición cívica, la UCR, los sectores peronistas y del PRO, y eso nos va a permitir llegar mejor preparados y, si Dios quiere, de acá a que seamos gobierno, tratar de llevar adelante algunas leyes junto a otros sectores. Bueno, va a estar Milei. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzos para ir acordando un montón de leyes que nos ayuden a ir achicando la carga del Estado, a ir avanzando en mecanismos de generación de empleo más flexibles. Todo el tiempo que podamos ganar de acá a que haya un cambio de gobierno, sea el cambio de gobierno que la gente vote, bienvenido. Jorge, muchas gracias, Gracias a ustedes. por la visita. Muchas gracias. Vuelvo y voy con Pablo de León, que tiene noticias. Pablo de León. Bueno, de acá que seamos gobiernos, te dijo recién Jorge Macri, hay varias personas de los protagonistas. A uno que ya veo ahí es a Javier Gerardo Milei, que ya llegó, ahora lo mostraremos, que no está tan de acuerdo en esto, él dice que es el próximo presidente, pero en el seno de Juntos por el Cambio, también el radicalismo esta semana, este viernes concretamente, hizo su convención y ahí mostró que claramente no quieren ser furgón de cola del PRO como pareció haber sido el radicalismo durante todo el gobierno de Cambiemos, y ahí hay una discusión que está abierta y que puede generar una discusión. Bueno, muy bien. En un rato vamos a estar hablando con Javier Milei. Vamos a hablar, ahí está, Javier Milei habla con Macri.
Están al aire. Están al aire. No sé si hay micrófonos. ¿Es que, Jorge? Se va. No hay micrófonos. Bien. Ahí los vemos. Un saludo. ¿Milei escucha ya? ¿Tiene voz? A ver, hola. Sí. Tiene voz. Bien. ¿Nivel de acuerdo o de desacuerdo con Jorge Macri? ¿De 1 a 10 máximo? Trabaja con la reta, no, acuerdo cero es eso. Fue frío el saludo. Ya primera pelota del partido toca fuerte de Javier Milei. En un rato, ¿qué trae en la agenda Javier Milei? Acá tengo conferencias de todo. Bien, esa es la agenda principal de Javier No, Milei. digamos, esta es la agenda que uso en un anotador, que tengo conferencias, y según la conferencia que me hacen, o es alguna de las que ya di, las tengo que volver a dar, o hago alguna nueva en combinación de las que tengo. Bueno, muy bien. En un rato vamos a estar hablando con Javier Milei y también vamos a hablar con Gastón Manes. Exactamente. ¿Qué puedes contar de Gastón Manes? Bueno, hermano menor de Facundo, un año menor de Facundo Manes, es el titular de la Convención Radical, ha cobrado mucho protagonismo. Y es el hombre que lo llevó a la política a Facundo. Facundo, neurocientífico, se fue formando en esto. Siempre Gastón, un hombre muy vinculado, abogado y muy vinculado al radicalismo, era quien le insistía a Facundo que tenía que jugar, que diera el paso. Bueno, la reunión de la convención fue bastante tranquila. Venían, recordemos, hasta alguna reunión de algunos referentes radicales que se revolearon un vaso de vidrio. Bueno, hoy la cosa está tranquila y se impuso Gastón Manes, que es un hombre que referencia a su hermano y formó parte de un acuerdo con Gerardo Morales, con Alfredo Cornejo y con Martín Lustó, concretamente con el sector de Lustó, que está creciendo, que está ocupando varios lugares en la referencia radical con su fuerza de evolución, y muestra un radicalismo ambicioso, con ganas de salir a discutirle al PRO, pero bueno, la discusión final será en una paso, ¿no? ¿Está Gastón Manes allí? Vamos a saludarlo si podemos. Todavía no. Bueno, ahora lo vamos a ver a Gastón Manes. Y es interesante, hay una frase que dijo: hemos llevado adelante la ética de la responsabilidad en la gestión anterior de Cambiemos, ahora nos toca a nosotros. Palabras más, palabras menos, esta es la idea que sostiene el radicalismo y es: ya no queremos acompañar, queremos manejar nosotros, Lucía Salinas. Sí, pero además algo que decía Pablo, esta vez no hubo, fue hasta un encuentro civilizado, el de la Unión Cívica Radical. Sí. No se revolearon nada. Claro, bueno, ahí está, no se revolearon nada, pero es interesante esta suerte de invertir los roles de cara a Juntos por el Cambio. Es decir, quién va a acompañar a quién ahora o quién tiene más músculo político, como suele decirse, para ver quién acompaña, quién respalda, y hoy me parece que la Unión Cívica Radical quiere marcarle ese camino a Juntos por el Cambio. Bien, el señor que bebe agua y se hidrata es Gastón Manes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hermano menor, un año de Facundo, Exactamente, ¿correcto? un año y un mes, sí, 13 meses. Bien, hay una anécdota, digamos, como te estamos conociendo para el gran público. Vos lo hiciste presidente del centro de estudiantes del colegio en un esquema en donde vos armabas las actas, etcétera, y él era el frontman. Vamos, vos era el productor y él era el cantante, y ¿fue así? Bueno, más o menos así. Cuando vuelve la democracia, sale un decreto del gobierno, no me acuerdo si Ministerio de Provincia o Nación, no tiene importancia, y llega al colegio, el director del colegio me lo da a mí. Yo estaba en segundo año del colegio, y como me gustaba ya la política, yo había estado en el 83 involucrado, pintando carteles, era conocido ahí como un tipo que le gustaba mucho la política. El director me dice: mira, llega esto, que se pueden habilitar los centros de estudiantes. Entonces yo rápidamente convoco a un delegado de cada curso, inclusive los más grandes, los de quinto año, y armamos un estatuto. Y bueno, yo me puse a redactarlo, copié ahí que tenía unos borradores y armamos un estatuto y creamos el centro de estudiantes. Y entonces había que hacer una elección a mitad de año ya, ¿no? Y bueno, le dije a Facundo: che, ¿por qué no vas de presidente vos, que sos un tipo que todo el colegio te quiere, un tipo muy popular? Facundo siempre fue en Salto, en la ciudad y en el colegio. Y entonces, bueno... y funcionó. Y ganamos por el 82%, sí. En esa sociedad política más de fraternal, ¿qué es él y qué sos vos en esta sociedad? ¿Qué hace él y qué hace? Sintetizalo con honestidad, a ver. No, bueno, siempre, todo lo que te voy a decir te lo voy a decir con honestidad. Así que, mirá, Facundo y yo somos dos hermanos muy unidos.
que tomamos caminos diferentes en nuestras profesiones. Yo me dediqué al derecho y a la literatura, estudié las dos cosas. Facundo se dedicó a la medicina y llegó un momento en el cual, cuando teníamos más o menos 30 y pico de años los dos, él había regresado a Argentina, ya era un destacado neurocientífico a nivel mundial. Habíamos convivido en Inglaterra un periodo, él estaba estudiando en Cambridge, yo pasé 1 año y medio en Londres haciendo estudios por mi cuenta, con lo cual ahí hablamos mucho, tuvimos tiempo para compartir, reencontrarnos. Años después, en 2005, Facundo estaba trabajando en un laboratorio muy importante que era en Fleni y él quería hacer algunas investigaciones, necesitaba desarrollar y bueno, el instituto no tenía ese proyecto, él quería hacerlo. Entonces yo le propuse, bueno, ¿por qué no te vas de Fleni? Armemos nuestro boliche. Y me dice, no, pero no hay otro lugar para hacer lo mismo acá en Argentina. Era irse al exterior, él tenía ofertas. Y ahí dije, bueno, hagámoslo nosotros. Él fue INECO. Así nací INECO. Claro, porque yo, como abogado de empresas, yo ya tenía un poco de entrenamiento de crear empresas para clientes, no para mí. Y había hecho emprendimientos. Y bueno, así fue que surgió INECO, 14 personas. Y hoy en la atmósfera INECO trabajan 640, con 14 sedes en todo el país y una en el exterior, etc. Y producimos ciencia original de exportación. O sea, nosotros generamos divisas desde el conocimiento para Argentina. Bien, adelanto la película violentamente hasta qué lugar tiene que tener el radicalismo y qué pasa si en la interna se produce, eligen y no sale Facundo o no sale un radical y hay un PRO que tiene un plan, un rumbo económico, por ejemplo. Mirá, yo creo que la coalición, si llega hasta el año que viene, como viene hasta ahora, de manera trabajando juntos y obviamente con diferencias, matices, nosotros hemos aprendido mucho a partir de estos 7 años de coalición, sobre todo el radicalismo que le tocó mirar un poco con la ñata contra el vidrio en muchos casos, y nosotros decidimos que esto tiene que ser una coalición de ideas. Esto quedó plasmado en el documento que aprobamos el día viernes, y creo que si nosotros esa coalición de ideas se confirma para el 23 en términos de un acuerdo programático, yo no tengo problemas, creo que ningún radical va a tener problema en acompañar. Ahora, lo que no va a pasar es, como en otras oportunidades, que se acompañe una persona. Eso sí que no, porque no tiene sentido, porque en realidad no podemos arriesgar el futuro del país nuevamente a la intuición, a que, bueno, a ver este candidato, aquel otro, si la pega. No. Acá, Manes, hay una posibilidad cierta, entre todos los nombres que circulan, de que el propio Mauricio Macri pueda ir por el segundo tiempo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Ustedes competirían igual? ¿Sería posible una PASO Macri-Manes? Yo creo que obviamente sería posible cualquier interna, una PASO entre un candidato del PRO y uno radical, te diría que es lo más natural que suceda. Sí, sea quien sea, no. Y en ese caso, retomando lo que dice Pablo, hipotético caso, gana esa interna Mauricio Macri, ¿qué le va a exigir la Unión Cívica Radical a Juntos por el Cambio, llegado el caso que ganen y que puedan reasumir en 2023? Mirá, yo creo que hay muchas variantes de esto, ¿no? Inclusive se puede, en las coaliciones en el mundo, hay que estudiar un poco las coaliciones en el mundo, nosotros mismos tenemos que estudiarlas porque no son todas iguales, Chile es un caso, Alemania es otro, y en España también hay algunas coaliciones de distinto, no tan parejas en términos de igualdad de los partidos, pero cuando uno pacta una coalición, pacta las reglas de juego, y en ese sentido creo que si nosotros pactamos de determinada manera, puede ser una manera u otra, puede ser que sea un presidente y luego el gabinete de tal se conforma de tal manera, puede ser que, no sé, la coalición se puede pactar de antemano la forma de llevar adelante el gobierno. Ahora, ustedes están trabajando en esta idea de la oportunidad que generan los outsiders. Ustedes como gente que viene de afuera de la política tradicional, digo, ¿están explotando esa oportunidad o es una casualidad? No, nosotros no estamos explotando, digamos, en términos peyorativos, nada. No lo decía peyorativamente. No, yo lo digo que lo diga usted, perdón, lo quiero aclarar porque por las dudas, para que no se preste confusión. Yo soy una persona que siempre he reivindicado la política, siempre he participado, desde que tengo 13 años, tengo 52, no activamente, nunca tuve un cargo, pero sí reivindico la política firmemente porque, insisto, la sociedad tiene 3 dispositivos para cambiar la realidad. Son el arte, la ciencia y la política. Y la política es la única forma que cuenta con las herramientas ya institucionales que permiten poder encaminar un país. Ahora,
Facundo lo que dice, como persona pública, Facundo no es un político, es una persona que por sus estudios, por su personalidad y por su capacidad de trabajo, logra de alguna manera transmitir ideas con alguna facilidad que permite que mucha gente se sienta identificada con él y con sus ideas. Entonces, eso es un activo muy importante para un partido político, contar como una figura como Facundo. Yo vos me preguntabas recién, en nuestra sociedad, digamos, en términos políticos, yo me considero una persona institucionalista y yo creo que Facundo tuvo muchas ofertas a lo largo de su vida de participar en política, ofertas algunas medio alocadas, pero todas enfocadas en la parte de su capacidad de comunicar. Y yo siempre le dije que mi visión era que él tenía que participar por adentro de una institución, un partido político. Él siempre decía, yo tengo el corazoncito radical, no era un militante activo, pero él nunca rechazó eso y entendió, o comprendió, o aceptó, o le pareció bien. Que tiene que ser dentro. Ahora, Sí, permítame un minuto. Está Javier Milei, ya en un ratito vamos a estar hablando. Ahí está Javier Milei. No voy a forzar nada. Javier Milei, ¿fue una exageración, Milei, cuando vos dijiste que jugabas... Esto es un espacio controlado, libre de riesgos. ¿Vos jugabas a los dardos con una foto de Alfonsín o fue una manera irreverente de hacer un chiste? ¿Fue real o...? Los dardos los usaba en la obra de teatro que cuando Claudio Rico entraba a hacer mi imitación, entonces había que ver cuál era el Milei verdadero. El Milei verdadero era el que odiara más a Keynes y en realidad jugábamos a los dardos con la foto de Keynes. No era de Alfonsín. Lo de Alfonsín es otra cosa. Tenía un muñeco que se llama Slam Man y obviamente, digamos, tenía la cara de Alfonsín. ¿Y qué pasaba con el...? Es un muñeco... Eso me parece que ya no le hace gracia a Gastón Manes. Eso, digamos, o sea, boxeaba. O sea, es un muñeco para boxear. Bien. Bueno, volvemos ahora en un rato a Javier Milei. Uno hace tanteos. Yo los pongo y igual que hace tu hermano el consultor, yo semblanteo y veo la cara de los invitados y están... ¿Qué nivel de gusto o disgusto? Olvídate de Javier Milei, porque vos no sos de nombrar a alguien en lo personal, te cuidás de ofender, no es ad hominem, entiendo. Mi pregunta es, Lilita Carrió en su momento hizo su propio renunciamiento histórico. Ella había dicho que su límite era Macri durante muchos años y sin embargo en un momento decidió que Macri ya no era más su límite y en Gualeguaychú se armó Cambiemos. En la misma lógica, ¿hay alguna chance de que esto que hoy parece para el radicalismo un límite, que es los libertarios, deje de serlo? Mira, insisto, yo no tengo prejuicios con nadie, sinceramente. Soy una persona abierta, tuve la suerte de conocer el mundo y eso me permitió también abrir mi cabeza y no quedarme con sesgos muy marcados, que tengo mis sesgos, por supuesto, pero no me monto sobre ellos. O intento no hacerlo. Yo con los libertarios, o lo que se llama libertarios, no tengo nada puntual en lo personal, porque como bien decís vos, yo lo que no creo son las soluciones mágicas de las cosas complejas. Hace poco circuló acá, no quiero hacer una comparación directa, pero quiero también para que la gente entienda de qué estemos hablando. En Argentina un fenómeno de sistema Ponzi, de ganar dinero fácilmente, que terminó, bueno, como todo, yo lo veía de lejos y me daba cuenta que eso iba a terminar mal, y así terminó. Cuando alguien ofrece a la sociedad espejitos de colores, todo termina mal. Yo lo que digo es que las cosas hay que debatirlas, hay puntos de vista que uno puede llegar a compartir. Milei no se debe acordar, pero yo hace, diría, unos 6, 7 años creo que me cruzaron una radio, una FM que no tiene importancia, digamos que no tiene importancia nombrarla, ni me acuerdo el nombre, que me llamaron por un tema puntual. A mí él estaba en el piso y yo hablé con él, me acuerdo que la periodista me cruzó con él y yo le dije que la verdad que en ese momento él recién aparecía como persona pública, yo lo conocía como cualquiera de nosotros por la tele o por la radio, y le dije que él había hecho algo que yo valoraba, que era instalar el debate sobre temas que no se habían debatido últimamente, que era
desde el kirchnerismo hasta el, no sé, 2015, hubo una especie de discurso único acerca de cómo se manejaba el Estado. Y él instaló un debate, y eso yo lo valoro. No quiere decir que comparta lo que él diga, pero me parece que el debate siempre es sano. Bien. Milei quiere, dentro de los cánones establecidos en este momento televisivo, contestar algo. Ha sido elogiado, suavemente elogiado. ¿Milei? No tengo nada que decir, salvo, digamos, a lo que llama espejitos de colores o Ponzi, porque si hay algún agente Ponzi en la economía es el Banco Central, y que ese agente Ponzi lo que está haciendo es arruinarnos la vida con inflación. Entonces, digamos, estoy acostumbrado viste que cuando una solución es... Asimov decía que cuando algo era muy avanzado, la gente creía que era magia. Bueno, digamos, en la política, digamos, a soluciones muy elevadas que no contemplan el robo dentro de la política, les parecen el espejito de color. Entonces, digamos, sería bueno de ver de qué espejito de colores habla. Bueno, no importa. Tengo algo para ti. ¿Querés agregar algo? No, yo no hablaba puntualmente, cuando digo espejito de colores me refiero a las soluciones simples a los problemas complejos. Yo no digo el noble del Banco Central, yo me referí al abordaje de la política, de los temas públicos, la salud, la educación, etcétera. A eso me refería. Bien, tengo algo para compartir contigo, creo que te va a gustar. A ver, aló. ¿Aló? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Soy Facundo Manes. ¿Qué tal? El hermano de Gastón Manes. ¿Qué tal? ¿Se conocen? Vengo a ensanchar la coalición. Bien. Ah, muy bien. Con Gastón funcionamos como un equipo perfecto, como el cerebro, que tiene un hemisferio izquierdo y otro derecho. Aunque en este caso los dos somos de Centro Popular. Somos fanáticos y extremistas del centro. Somos tan pero tan unidos que en el barrio nos conocían como los siameses Manes. No, nos conocían como Goropo y Chinchulín. ¿Esas sí eran Goropo? ¿Cuál es Goropo y cuál es Chinchulín? No, eran Goropo y Chinchulín. Yo soy Goropo. Yo soy Goropo. ¿Vos eras Chinchulín, Gastón? Chinchu, sí. Chinchu. Chinchu y Goropo es un... Es buenísimo. Una novela. Qué lindas política. épocas las del circo, ¿te acordás? Claro. Podés hablarle. No, Haz ¿sabés cuenta que es tu hermano, porque Tarico en este momento es tu hermano, Tarico. Es muy gracioso, realmente. Me divierte mucho mirarlo. Sí, lo miro en el teléfono porque me divierte. Sí, la verdad que Tarico es un tipo que hace el humor con mucho respeto y me gusta mucho. Pero ¿cómo? No es Tarico, es Facundo. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, soy Facundo Manes. Pero por eso. Y estoy muy feliz y contento de que Gastón haya quedado al frente de la coalición, de la Convención Radical. Ya quiero ir por más, quiero ir a dar otro paso, Bien. que es el que nos va a llevar a la presidencia. Y si llego a ser presidente, voy a llenar de hermanos mi gabinete, porque no hay que cerrarse. Hay que ampliar los espacios de poder. Chinchu, son muchos. No, solo dos. Somos dos. Hay y dos nada más, manes. y ahí se Irrepetible, ¿no? Esta es una serigrafía. Es una buena noticia para la sociedad. Y para que vean que soy amplio, también pienso convocar a mis primos, Diego. Ah, también bueno. tienen primo, está muy bien. Y también a la hermana de Milei. Está muy bien. Está bien. Bueno, hasta ahora, ustedes fíjense cómo estamos manejando un momento televisivo que puede ser muy tenso, relativamente bien. Fíjense, está todo el mundo así como cuando hay turbulencia en el avión, pero la tenemos controlada. Bueno, ¿quiere agregar algo más a su combo, Manes? Quería decir que ya se terminó la época de Durán Barba, de decir las cosas por encuestas y focus group. Y atenti a lo que te digo, Diego, no sea cosa que ellos vayan a las PASO divididos entre halcones y palomas y los emboquemos. Ahí está, es verdad. ¿Es así? ¿Hay halcones? ¿En el radicalismo hay halcones y palomas? ¿Cómo le gusta la zoología, no? Analizar la política. Le dicen gorilas a uno, halcones al otro. Mira, yo no sé. Yo eso honestamente no sé qué es halcón y qué es el paloma. La verdad, a mí me gusta el abordaje de las políticas públicas con seriedad y me gusta discutir las ideas. Eso es lo que me gusta a mí. Bien, ¿está orgulloso de su hermano Facundo? Hola, soy Facundo Manes y estoy a 100 aforismos de la Casa Rosada. Eso le jode. Porque si algo quedó claro en la convención que hicimos el otro día en La Plata es que el futuro es radical. Hola, soy Facundo, el hermano de Gastón Manes. Adelante, radicales. Adelante, mis valientes. Abran paso que la gloriosa UCR volvió con todo, con hambre de poder. Es verdad, Hola, pero soy no se Facundo retire, Manes. no se retire, porque hay una anécdota en donde el Pedro, creo, el papá de ustedes, Pedro, ¿no? sí, Sí. Pedro. Médico rural, también en Arroyo Dulce, que también mi abuelo Bernardo fue y siempre lo digo, pero lo que digo es que lo subió a una F100, a la caja de un F100,
y lo llevó a Rosario a ver un acto de Alfonsín, Sí, ¿no? sí, en rigor no fue mi padre, fue mi primo, pero mi padre nos autorizó, yo tenía 13 años, ¿no? Y Facundo 14, con lo cual fue una hora, pienso, yo tengo hijos de esa edad y no sé si los dejo ir en una camioneta atrás 200 kilómetros para ver un acto político que dure 8 horas, porque fuimos al mediodía y Alfonsín habló a las 9 de la noche. Fue el cierre de campaña del 83. Bueno, ¿quiere decir algo más, Facundo, en este momento televisivo medio lisérgico, en donde tiene que responder en serio, un muñeco tiene que responder Necesitamos muchos hermanos y hermanas para constituir la Unión Nacional Estimado Gastón. Hola, soy Facundo Manes y Gracias. también puedo ser otros. Gracias por bancarte todo. Ya si soportaste esto, puedes hacer No, pero cualquier- es un placer, no, no, que estoy muy a gusto, no, para nada tenso. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy y haber charlado. No, un bueno, rato la con próxima me nosotros. gustaría hablar un poco más de la convención, de mi rol ahí, porque eso es lo ¿Cómo que... definirías tu rol? Sí, aprovechalo. No, el Partido Radical diría que es el único partido que tiene en Argentina las instituciones hacia adentro similares, inspiradas en la Constitución, y entonces tiene delegado de todas las provincias un sistema de debate de ideas que permite que se llegue a una conclusión y que luego se lleve adelante el gobierno que pretende ser, tenga que aplicar esas ideas, esas políticas debatidas en el marco de un debate horizontal. Y vos sos el titular de esa Y convención. yo tengo es un que, cargo importante. exacto, por 4 años voy a dirigir el debate dentro del partido. Bien, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, por favor, un placer. Bien, ahora me voy a ver a Javier Milei. Bueno, Javier Milei, de espaldas a vos, ya te hago la primera pregunta. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hay un proyecto de ley, hoy apareció algunos diputados Juntos por el Cambio, querrían sacarle 2 ceros a los billetes. ¿Qué pensás? Mira, la verdad es que estar cambiándole los ceros, o sea, es una cuestión operativa, o sea, la verdad que vas a hacer eso y si no haces una reforma monetaria atrás, no, digamos, es lo mismo. Por lo tanto, no sé, me da lo mismo. La verdad que yo directamente yo creo que debería desaparecer la moneda que emite el político argentino. O sea, ha sido una verdadera estafa. O sea, porque cuando se habla de un juego Ponzi, eso significa que vos no vas a honrar tus deudas. En rigor significa eso. Y la realidad es que el Banco Central argentino, o sea, no lo ha hecho sistemáticamente, ¿no? Por algo, digamos, ya le hemos sacado 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios que si lo mirás bien son 6, porque los billetes que tenemos hoy, si vos te recordás, antes tenían una consigna en un costadito que decía convertible de curso legal, y ahora eso no lo tiene más, por lo tanto implica... los pesos estos que vos ves hoy son distintos a los de ese momento porque justamente lo que te están diciendo es que es papel pintado. Por Ahora, lo tanto, Javier, si el Banco Central hablara, podría decir, a mí me está manejando la política y yo sigo instrucciones de la política. Javier, no me demuelas, dame autonomía. mira, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Cuando el único periodo de verdaderamente no inflación desde 1935, que es cuando se creó el Banco Central, fue durante la convertibilidad, porque la cantidad de dinero estaba determinada endógenamente por la demanda de dinero. Entonces, pasado la corrección de los desequilibrios de las dos hiperinflaciones, la de Alfonsín en torno al 5.000% y la de Menem poco más del 1.000, durante 18 meses se te corrigieron, digamos, básicamente los precios relativos, y a partir de 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Vos fíjate que en ese momento el Banco Central era independiente, era absolutamente independiente, tenía una regla muy clara que era solamente podías emitir contra demanda de dinero, es decir, si alguien te vendía los dólares. Además, esa regla fue creíble, ¿sí? Es más, fue tan popular esa regla que Menem logró la reelección y que De la Rúa ganó diciendo un peso, un dólar, y a punto tal que cuando no la podía sostener más, terminó renunciando. Y además tenía algo muchísimo más poderoso todavía, que era que la estructura contractual de la economía estaba montada sobre la regla monetaria. O sea, con lo cual parecía imposible romperla.
Y cuando los políticos se quedaron sin financiamiento vía deuda para el desequilibrio fiscal, es decir, para la fiesta y la joda de la política, en desmedro de todos los argentinos de bien, sí que hicieron, fueron de vuelta por el Banco Central. ¿Y qué nos dijeron? Porque lo podés ver en las crónicas de la época. No, esta vez va a ser diferente. Y la realidad es que en los primeros 4 años del régimen kirchnerista, la inflación promedio fue 10% anual. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, la inflación trepó al 20% anual promedio. En el tercero, 30% anual promedio. Durante Macri estuvo ligeramente arriba de 40%. Hoy en los últimos 12 meses tenemos 58%. Si tomo los últimos 4 meses y lo anualizo, estoy en el 85%. Si tomo los datos puntas, estoy en el orden del 100%. Si tomo alimentos, estoy en 130%. Y si corrijo por brecha, digamos, la inflación viene viajando a un ritmo del 350% anual. Si cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, dada la distorsión que genera el sistema de precios, perdés un punto 58 de crecimiento, eso puesto en la historia argentina, hoy tendríamos que tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos, y además le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. ¿Me querés decir cuál es el negocio de tener Banco Central con todo el daño que produce? Yo te lo voy a decir. Espera. Yo quiero Los políticos te roban con el señoriaje. ¿Y sabes cuánto nos robó este gobierno de delincuentes en los últimos 2 años? 11 puntos del PBI. Por lo tanto, o sea, yo digo, o sea... ¿Cómo los robó? Con señoriaje, financiando el déficit fiscal con emisión monetaria, que es una estafa. Si vos cortaras ese financiamiento de un día para el otro o al término de, no sé, de un periodo de tiempo, ¿cuáles serían las consecuencias sociales de eso? Y quiero hacerte una aclaración. Yo ya te hablo como vos estás midiendo bien, es una posibilidad cierta, Javier Milei, estamos lanzados a escenarios variables en donde es una realidad tu candidatura. Si entro al balotaje, ya te lo dije antes, soy el próximo presidente argentino. Así es que está bien que lo preguntes en esos términos. Si fueras el próximo presidente argentino, ¿quién sería tu ministro de Economía y qué haría el día 1? Primero, digo, yo no estoy dando los nombres, pero sí lo que te puedo decir es que es tan ortodoxo como yo y que está dispuesto a pasarle la motosierra. ¿No lo das, pero ya lo tenés? Sí, tengo el equipo funcionando. ¿Y está dispuesto a? Digamos, a entrar con la motosierra. Plan motosierra. Todo contra el gasto público para poder bajar los impuestos. También trabajar en la reforma laboral. Una vez que tenés esas reformas, abrir la economía y en paralelo la reforma bancaria y monetaria que termine con la existencia del Banco Central. Déjame pasar en cámara lenta esta película. Motosierra, árbol, ramas. ¿Cuál es la primera rama que corta esa motosierra? Por ejemplo, la inversión pública, pasando a un régimen de iniciativa privada a la chilena, que fue muy exitoso. Vos sabés que cuando Chile impulsó eso era porque no tenía dinero. No tenían recursos. ¿Qué cosa que hoy financia el Estado financiaría en un gobierno de Milei el privado? Bueno, la obra pública, tranquilamente, el sector privado la puede hacer sin ningún tipo de problema. Cemento todo. Digo, pero podrías hacer todo. De hecho, con ese régimen es como se hacen las obras públicas en Chile, por ejemplo. ¿Qué otra cosa es gasto público para vos? Otra cosa, digamos, que yo eliminaría de cuajo son los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos, no como lo hizo Aranguren, que lo cargó todo sobre el precio. Vos podés cargarlo sobre otras variables y en eso, digamos, vos podés atenuar el impacto en precios. Fíjate, otra cosa más que podés eliminar y que es un montón de plata son las transferencias discrecionales de nación a provincias y de provincia a municipios. Yo digo, con lo que te acabo de escribir estoy hablando de casi 10 puntos del PBI. ¿Qué harías con Tierra del Fuego y el régimen especial de Tierra del Fuego? En realidad ese régimen es una estafa. Es una estafa a los argentinos de bien. Entonces, ese régimen a los argentinos le cuesta muchísimo en términos de dinero y en términos de bienestar. Yo digo, o sea, yo soy partidario de la competencia. Lo que también digo es que las reformas tienen secuencias. Entonces, vos para poner a alguien a competir le tenés que nivelar la cancha. ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés que ser competitivo fiscalmente, cosa que Argentina no lo es, y tenés que ser competitivo en términos de mercado laboral. ¿Qué haces con los textiles que dicen, bajame los impuestos y yo compito, pero bajámelos? Bueno, es lo que te estoy señalando, digo, o sea, por eso, digo, a mí me consta que hay empresas que verdaderamente invierten, que cuando ganan dinero lo reinvierten, pero claro, con la presión fiscal que vos tenés acá,
digamos, es imposible vivir. Entonces, vos lo primero que tenés que hacer antes de abrir la economía es reformar el Estado, ¿sí? Que es la reforma madre, ¿sí? Para poder bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, y una vez que vos tenés ese conjunto de reformas, vos ahí recién abrís. Porque si vos no respetás la secuencialidad, o generás una quiebra masiva de empresas, o generás un desempleo enorme con un nivel de tensión social insoportable. ¿Hablas con empresarios realmente importantes que te digan, sí, eso que vos estás planteando nos puede interesar? Sí, de hecho, digamos, yo tengo muchísimas reuniones con empresarios. Primero porque yo vengo del sector privado, yo he sido el economista jefe de uno de los 3 grupos económicos más grandes de Argentina y tengo interacción directa, digo, a muchos de ellos los conozco de haber compartido un montón de momentos. Aeropuertos. Sí, yo en realidad trabajaba en una de las empresas del holding. De Urnequian. Exactamente, de Corporación América. Bien. O sea, yo no trabajaba estrictamente en aeropuerto porque esa es una de las empresas. O sea, yo trabajaba en una empresa que prestaba servicio a las demás empresas del holding. ¿Y hablaste con Urnequian de tus planes? Yo, digamos, o sea, ahora desde que tengo esta nueva función, o sea, la verdad es que lo veo muy poco. O sea, antes interactuaba de manera directa y teníamos, o sea, digamos, obviamente, un diálogo fluido, o sea, como economista jefe del grupo. Ahora tengo otras obligaciones. Pero es un empresario muy importante, con mucha inversión. Sí, pero no es el único empresario con el que he hablado. ¿Con quién más hablas? No importa, digo, o sea, pero digo, o sea, yo los conozco, digamos, a muchísimos de ellos. De hecho, vengo dando conferencias, por ejemplo, hace una semana o algo así. ¿El Círculo Rojo te quiere? ¿Te avalaría un gobierno de Milei? Yo creo que sí, definitivamente. Todas mis exposiciones en distintos foros empresarios han sido verdaderamente exitosas. Digamos, ha sido muy exitoso lo que hice, que fue la Bolsa de Comercio en lo que es en Córdoba. Digamos, fue también muy exitoso lo que pasó en el Yao Yao, pese, digamos, a las mentiras que han intentado instalar ciertos políticos que manejan una gran caja, ¿sí? Y también, digamos, o sea, yo el otro día estuve en el Club del Petróleo y también, digamos, o sea, todas las reuniones que tengo, o sea, el otro día fui a la Sociedad Rural Argentina y también, o sea, ¿sabes qué? Estuve 2 horas haciendo selfie, me tuve que ir porque me tenía que ir a un programa. ¿Mito o realidad? Si Milei fuera gobierno, abriría la importación totalmente y pondría en riesgo productos nacionales. A ver, en realidad esa es otra falacia que quieren instalar. O sea, cuando vos... Fíjate que yo acabo de explicar la secuencialidad de las reformas de primera generación. Y fue muy claro. Reformar el Estado para que puedas ser competitivo a nivel fiscal y que eso no se derrame sobre el mercado de trabajo. Trabajar sobre la reforma laboral hacia adelante. Es más, hasta digo, tengo el diseño de cómo empalmar los sistemas. Y una vez que vos completás ese conjunto de reformas, vos ahí podés abrir. ¿Hablaste con sindicatos de tus ideas? Digamos, he tenido la posibilidad de hablar con algunos de ellos y la verdad es que la recepción también fue interesante porque... ¿Hablaste con ATE, suponete? No, digamos, o sea, yo no... ¿UPCN? Digamos, yo, digamos, en estas reuniones, digamos, o sea, yo escucho y también, digamos, hago mis planteos. Porque lo que vos planteás va a implicar recortes, supongo que despidos también. ¿Cómo se Pero haría en realidad la reforma, esas reformas son parte de lo que se llama reforma de segunda generación. Es decir, las reformas de primera generación lo que te permiten hacer es tener un proceso de crecimiento económico muy fuerte, ¿sí? Durante 15 años, y además, si vos estás flexibilizando el mercado de trabajo, va a ser muy intensivo en trabajo, entonces vas a tener mucha intensidad en trabajo, mucho crecimiento, mucho aumento de productividad y mucha mejora en los salarios reales. Eso te permite abordar las reformas de segunda generación, pero sin que sean dolorosas. Esto es la reforma del sistema previsional, sin afectar derechos adquiridos, la reforma de la planta del gobierno con un programa de retiros voluntarios. O sea, con lo cual, ¿por qué falló el programa de retiro voluntario en los 90? Porque vos no tenías flexibilizado el mercado laboral. Entonces la persona cobraba una indemnización, se iba, no sé, armaba cualquier negocio. El típico de aquella época era... ¿Cómo deberían ser esos retiros, esos despidos con indemnizaciones según tu criterio? Pero es que lo que va a suceder en este caso es que vos
vas a tener la indemnización y te vas a poder ir a otro trabajo, porque con un mercado laboral flexible, basado en una idea de seguro de desempleo, en lugar de, digamos, de esta maraña de regulaciones que hace imposible contratar gente, vos vas a conseguir trabajo, digamos, en el sector privado. Con lo cual ahí vas a tener no solo una mejora de los números fiscales, sino que además vas a tener un incremento de productividad de la economía y eso te vuelve a dar aire. O sea, y eso no es un tema menor. Y después, otra cosa que nosotros estamos trabajando, de hecho hoy yo estuve reunido toda la mañana con la persona que va a estar a cargo de acción social. Y cómo, digamos, o sea, se va a eslabonar esto, ¿para qué? Para que también los programas sociales te permitan retornar al trabajo. De hecho, está tan pensado así sobre la óptica del capital humano que nosotros en lo que sería el Ministerio de Acción Social habría una parte que tiene que ver con nutrición, ¿sí? Nutrición porque vos cuando explicás el crecimiento económico, lo más importante es el capital humano. O sea, los economistas, ¿cuánto tenemos verdaderamente explicado el crecimiento económico? El 85%. ¿Sí? De esos 85%, 70 puntos es capital humano. El capital humano tiene dos dimensiones. Lo que tiene que ver con que vos estés bien alimentado y después lo que vos vas incorporando como educación, que además puede ser educación en tu propio lugar de trabajo. Entonces, vos fíjate, nosotros en el área de acción social, digamos, por ejemplo, lo que tenemos es la parte de nutrición, ¿sí? La parte de salud, ¿sí? La parte de educación y de los programas sociales. Pero el Ministerio de Salud no habría. No, estaría todo nucleado dentro de acción social y estaría también interrelacionado con la educación. ¿Para qué? Para que vos, digamos, puedas amplificar, hacer... Pero Ministerio de Salud y Educación no habría. No, estarían dentro de la óptica, dentro de la lógica de lo que es acción social. ¿Por qué? Porque además, fíjate, digamos, decime cuántas escuelas tiene el Ministerio de Educación. Bien. Esto es interesante. ¿Cuántas tiene? Decime vos. No tiene, porque están a cargo de las provincias la educación. Bueno, está bien. Está bien, bueno, pero es fundamental en la currícula. Vamos por esto, ok, vamos por esto. ¿Quién hizo la reforma educativa en Argentina? ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Contame. La hizo Sarmiento. ¿Durante el gobierno de quién? Decime vos quién de Roca. De Roca. De Roca. Y no había Ministerio de Educación. Y sin embargo, Sarmiento la pudo hacer. O sea, con lo cual vos no es una cuestión. No es una cuestión. Digamos, vos por tener un ministerio, vos no vas a arreglar un problema. Es decir, de hecho, con este gobierno tenemos Ministerio de Salud y si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, por COVID hubiéramos tenido nada más... ¿Quién sería el encargado de salud de un gobierno tuyo? Digo, no voy a dar los nombres, o sea, pero gente que obviamente... uno. Sí, claro, hay gente que está en la trinchera, obviamente. Okay. O sea, gente que esté acostumbrada a resolver problemas, porque si no, digamos... Te llevo, vamos al exterior y volvemos. Estados Unidos, Biden hoy fue a la escuela donde entró este muchacho desequilibrado y mató a 19 chicos. Quiero compartir algo que vos compartiste en tu Instagram sobre la aportación de armas. Veamos esto. Esto es tuyo, ¿eh? Es fácil de entender. Gente buena con armas, arriba a la izquierda. Gente mala con armas, gente buena sin armas, gente mala con armas. Explícame esto. Tengo tres formas de explicártelo. Desde la teoría económica y cómo se analizan estos problemas, desde la evidencia empírica y con un ejemplo simple. Vamos por parte, así digamos, se entiende todo. Vos, que esto está basado en lo que es el análisis económico del derecho, es un campo que arrancó en 1968 con un artículo de Gary Becker que se llamaba Crimen y Castigo. Cuando él vivía en Nueva York, que daba clases en la Universidad de Columbia, y en Nueva York se estaban impulsando estas, ¿viste lo que nosotros llamamos, o sea, la doctrina Zaffaroni? ¿Y qué es lo que dijo Gary Becker? Esto no termina bien. Y en los 80, digamos, New York era la ciudad más peligrosa del mundo. En ese contexto, ¿qué es lo que yo dije? Cuando vos, la actividad delictiva es como cualquier otra actividad, ¿sí? Entonces, cuando vos le bajás los costos a una actividad delictiva, el beneficio aumenta, ¿sí? Y la actividad se expande. Eso está, es más, en un artículo mío que está publicado por la Asociación Argentina de Economía Política, que se llama El análisis económico de las políticas de prevención y represión del delito en la Argentina. ¿Pero vos estás usando oferta-demanda para explicar este fenómeno?
Obviamente, sí, tiene que ver con el sistema de toma de Pero decisiones. ¿se puede usar esa lógica Pero para te acabo la de toma citar un paper mío, creo que es de 1999. Pero explícamelo, ¿cómo...? Es esta lógica que te estoy explicando. O sea, es una actividad más de la economía, ¿sí? Donde básicamente si vos se te incrementan los beneficios, delinquís más. Si vos le bajás el costo a los delincuentes, por ejemplo, el 2 por 1, Entonces, vos ¿sí? a La ver si yo doctrina entiendo Zaffaroni, bien. bueno, cualquiera de esas cosas lo que hacen es bajar el costo de la delincuencia. Entonces, aumenta ¿Cómo subís el costo de delinquir? ¿Armando a la gente? Porque el paper mismo que estoy citando, la delincuencia está determinada dentro de un esquema de equilibrio general. O sea, que quiere decir que esto es una faceta. Lo que pasa, digamos, o sea, si vos me preguntas sobre la faceta X adentro del abecedario, te contesto lo que me estás preguntando. Ahora, si querés, digamos, te cuento de la A a la Z, que es todo el sistema de equilibrio general. Pero al margen de eso... Pero lo que yo quiero saber es si vos estás usando lógicas de oferta y demanda y de libre mercado aplicadas a áreas o a fenómenos humanos terribles, como acabamos de ver ahí. Se llama... Es la vez número 1000 de este tipo de atentados. Se llama análisis económico del derecho. O sea, es un campo creado por Gary Becker. Es más, uno de los campos que creó por los cuales le dieron el Nobel de Economía. Se lo dieron por crear el análisis económico del derecho, por crear el capital humano, por lo que hizo en lo que se llama economía de la discriminación, que tiene que ver con su tesis doctoral, ¿sí? Por lo que hizo en el análisis económico de la familia, ¿sí? Entonces, es más, cuando en el análisis económico de la familia, que es el tratado sobre la familia de Gary Becker, una de las cosas que dice es, mire, porque además él era sociólogo, además de economista y doctorado en economía, y un economista brillante, uno de los mejores economistas. De hecho, yo tenía un cuadro de Gary Becker de 1,5 metros por 1 metro cuando en mi casa había living, digo, separando la cocina. Ahora no, digo, no existe más, igual ahora estoy viviendo digamos, estoy viviendo en Benavides. Pero al margen de eso, una de las cosas que te dice, mira, vos tenés un montón de teorías sociológicas y nosotros los economistas lo resolvemos por el MACSUB, o sea, maximización sujeto a restricciones. ¿Sabes qué? Digo, si podés tener todas esas teorías, ¿y cuánto explican de esto? Menos del 15%. Y esto explica el 95%. Listo. O sea, después, si vos querés hacer cherry picking, hacelo. Yo no tengo problema. O sea, cuando vos tenés... Pero no es cherry picking acá, no es que estoy pinchando las series. Pero de vuelta... ¿Cómo explicamos? Pero a ver, entonces... Cuando vos maridas un desequilibrado mental con que puede comprar un fusil automático en un supermercado, te queda fuera de este análisis. No te queda fuera del análisis. ¿Sabes lo que sucede? Es que, mira, yo te lo voy a poner ahora... Primero, ¿qué es la evidencia empírica? Que es interesante. Aquellos estados que tienen libre portación de armas, ¿sí? Le guste o no le guste, la progresía tiene mucho menos delitos, ¿sí? Donde vos tenés obligados a estar indefensos a los honestos. Te lo voy a hacer con un ejemplo para que se note bien. Suponete un delincuente, tiene 2 casas. Hay una que la familia que está ahí adentro está armada hasta los dientes. Y la otra no tiene armas. ¿A vos cuál crees que va a atacar? Mira, yo lo que te digo... No, yo te decir... Yo te digo, a ver, la evidencia empírica está del lado mío. Entonces yo ahora, digamos, lo que voy a hacer es, como no creen en la teoría, no creen en los números, a ver, voy a probar con la lógica. Vos, digo, el tal delincuente frente a 2 casas, en esta están armados... Estamos hablando de 2 fenómenos diferentes. No estamos hablando de cosas diferentes. Javier, ahora yo te voy a explicar, digamos... Una cosa es tenencia y portación, donde puede estar truchado, mal hecho, pero hay un examen. Pero, Diego, vos tenés que tener un examen psicológico. ¿Por qué salís del planteo que te estoy haciendo? Porque acá en Estados tengo Unidos razón, gracias. Alguien puede comprar. Porque tengo razón. Digo, si no, no salís. Digo, contestame, digamos, o sea, tenés una casa, los tipos están armados hasta los dientes. En el otro no tienen nada. ¿Vos qué crees que va a elegir el delincuente? Por supuesto. Pero bueno, listo. Punto para Milei. Dale. Pero, a ver, pero vamos... Pero no es el análisis así. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Digo, a ver, te estoy dando un fundamento desde la teoría económica. Del proceso decisorio en la acción humana. Te estoy dando la evidencia empírica que está de mi lado. Te estoy dando un ejemplo de la lógica y me da lo mismo. O sea, la pregunta es, ¿sabés qué es lo que pasa? Yo entiendo que esto es absolutamente políticamente incorrecto, ¿sí? Y que toda la progresiva es, no, esto es peligroso. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando vos prohibís que los individuos tengan armas, lo único que se lo estás prohibiendo es a los honestos que quieren otro tipo de seguridad.
Porque ¿sabés qué? Los delincuentes siguen teniendo las armas. Es decir, vos por más que las prohíbas, los delincuentes eso no le importa. Y lo único que vos estás haciendo, ¿sí?, es exponer con mayor brutalidad, estás favoreciendo, ¿sí?, a los delincuentes en detrimento de la gente de bien. Y no solo eso, porque además, ¿quién soy yo para restringir la libertad de otras personas? O sea, la libertad para vos, y está muy bien, es un implica responsabilidad. Es un bien supremo. Lo que estamos viendo es que el bien supremo máximo es la vida. Y está siendo perdido ese valor supremo. Es falso. Porque estamos hablando de Estados Unidos. No, pero es falso. Vos lo posteaste sobre Estados Unidos. ¿Sabés cuál es el, no, ¿sabés cuál es el punto? Porque hay gente que no tiene equilibrio mental y accede a un fusil automático. Bueno, entonces, digamos, agarrá y buscá la forma de que esas personas, digo, que tienen un problema de desequilibrio mental, digamos, o sea, estén, digamos, recibiendo la terapia que tienen que tener. Vos, digo, o sea, no arreglás. Pero esto es lo mismo que cuando me dicen, no se puede cerrar el Banco Central porque tenemos déficit fiscal. Arreglar el déficit fiscal, digo, no estés empomando a los argentinos con inflación. Bueno, pero entonces yo digo, vos, o sea, a ver, no me decís, o sea, el problema, a ver, pero vos te crees que no hay asesinos. Pero por supuesto. Bueno, sí, bueno, entonces, ¿qué haces? Digo, los condenás. Bueno, pero yo no te escucho que vos digas. Pero vos no haces cosas que favorezcan a los delincuentes. Vos estás cercenando las libertades individuales. Porque el que ¿Pero qué libertad individual de un tipo que pierde el juicio y sale a fusilar gente? Bueno, pero entonces si ese señor tiene problemas de índole de las características que vos estás describiendo, digo, o una de dos. O va a una institución donde se traten ese tipo de problemas y si comete algún exceso, sí sabes lo que pasa, tiene que ser encerrado, tiene que ser castigado por la ley. ¿No te parece que si vos vendes armas tendrías que pedirle un apto pero de vuelta, psicológico? A ver, de vuelta. Si hoy te lo piden eso, si no es que no te lo piden, pero hoy es más fácil conseguir, pero de vuelta, Diego, es más fácil conseguir las armas en el mercado ilegal que en el mercado legal. Mi impresión es que estamos hablando de dos cosas diferentes. No, ¿crees que estamos hablando de cosas distintas? Una cosa es la Argentina, donde no venden en un supermercado armas. Pero de vuelta. Pero este posteo tuyo tuvo que ver con la pregunta que te hicieron. Yo te voy a decir, digamos, o sea, y te voy a contestar esto ahora, y digamos, y si vas y buscas atrás en el archivo, te voy contestando lo mismo y tiene que ver con una cuestión basada en la teoría económica y cómo, digamos, los agentes toman decisiones. Está basado en la evidencia empírica. Y te pongo un ejemplo que es obvio y se cae maduro. ¿Sabes qué? Cuando vos el día, ¿sabes qué? Ojalá nunca te pase, pero el día que viene un tipo y te quiere matar y está con el caño, ¿sí? No sé si te pasó, a mí sí me pasó. Tener un tipo, digamos, y que cuando hiciste así, tocaste y estaba frío. No era un juguete, era un arma. Entonces, ¿sabes qué? Digamos, a mí no me gustan las armas, pero hay personas que no tienen ese problema de que no le gustan las armas. Y por lo menos, ¿sabes qué? Cuando a vos te viene a atracar el delincuente con armas, ¿sabes cuál es el problema? Que ahí el Estado no llega y entonces te manda del otro patio. Pero yo no estoy... A ver, estamos hablando de dos cosas diferentes. Yo no estoy diciendo que el tipo que tiene entrenamiento en armas y tiene el permiso y tiene el apto psicológico y es... ¿Y quién hizo toda esa... no cualquiera puede manejar un arma. Pero ¿quién hizo toda esa normativa? Estamos hablando de Estados Unidos. Pero de vuelta, vos lo que me estás hablando de un tipo que, o sea, no solo es un desequilibrado, sino que además es un delincuente. Y justamente, digamos, los que tienen mi posición dura respecto a la inseguridad, o sea, el tipo que es un delincuente va preso, o sea, hizo eso, va preso y se pudre en la cárcel. Digamos, o sea, pero vos, o sea, de vuelta, si vos tenés un problema, digo, lo vuelvo a hacer con el Banco Central, de déficit fiscal, ¿sí? No se arregla con emisión monetaria, no se arregla con Banco Central, se arregla poniendo las cuentas fiscales en orden. Se llama principio de clasificación efectiva en los instrumentos de mercado, digo, debido a John Hicks. Entonces la pregunta es, si yo tengo el problema A, lo resuelvo con las cuestiones vinculadas a A, no con B, con C, digamos, con todas soluciones indirectas, ay, porque no me gusta que la gente esté armada. ¿Quién sos vos? Esto es genérico, no es una... Está claro, pero no importa, yo lo aclaro porque viste que ahora, digamos, o sea, ahora, digamos, o sea, no puedo usar metáforas, o sea, no sé, digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos enfrentás el problema que tenés que enfrentar, ¿por qué vas a restringirle la libertad individual al tipo que quiere tener un arma? ¿Por qué, digamos, pero por qué si alguien quiere elegir su nivel de seguridad, vos, digamos, se lo vas a, es como que vos te querés comprar un seguro y no se lo dejas comprar? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué avanzás sobre la libertad? ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Pero porque ¿qué reformarías? Escucha, concreto, bajemos a tierra. Si Milei presidente, ¿qué modifica con respecto a tenencia, aportación, uso de armas? Yo voy en la línea de Rudolf Giuliani. O sea,
mano justa. O sea, el que la hace, la paga. Es decir, basta de esta basura de la doctrina Zaffaroni, toda esta basura de la corrección política. Con respecto a la tenencia de armas y el uso de armas. Que la gente pueda tener armas libremente, sin ningún tipo de ¿Libremente problema. en el supermercado también? No tengo problema. ¿Quién sos para restringirle la libertad a los otros? O sea, pero además, o sea, vos vas a tener un sistema legal que el que las hace la paga, ¿eh? O sea, vos agarrás y violentás las normas y vos vas preso. Vas preso y no como la joda que es ahora. Digamos, podés tener cárceles privadas donde los presos pagan su condena y su estadía laburando. ¿Cómo cárceles privadas? Obvio. Claro, podés tener cárceles privadas. Entonces, digo... ¿Habría que hacer cárceles privadas? ¿Las licitas si tenés cárceles privadas? ¿Cuál es el problema? ¿Pero gestionadas por el servicio penitenciario o hay privados que gestionan? Hay privados que gestionan, digamos, o sea, las cárceles. Entonces, Perfecto, hay países que tienen. Claro, no, obvio, digo, no, a ver si te crees que es un invento. O sea, no inventé nada. O sea, ¿Y digo, acá las privatizarías las existentes? Sí, yo no tendría problema. Así que además, o sea, digamos, los presos, digamos, o sea, dado el daño que le causaron a la sociedad, en lugar de premiarlos, regalándole plata, dándole privilegios, ¿sí? A pesar de el desastre que hicieron en la sociedad, no, que lo paguen laburando. O sea, digo, su manutención, digamos, en esa cárcel, sí que tiene que generar ingresos para sostenerse, se genera con los presos laburando. Bueno, toma agua. Hidratate. Alguien de la mesa te va a preguntar algo. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Qué tal, Milei? Buenas noches. No tengo forma de... No importa, Pablo de León te saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira para adelante, vos mira para adelante. No, a ver, claro, porque no tengo... Ahí va el te monitor pido perdón que te estoy dando la espalda, no importa, Pablo. Mientras te voy preguntando. Sí. Hace unos días se conoció el tema del uso de pasajes del Congreso por parte tuya en un viaje a Mendoza y una compañera de bancada, Victoria Villarroel, a varios destinos. Vos ya dijiste que el monto de esos pasajes de armas lo vas a sortear. No, a ver... Espera, déjame terminar la pregunta ok. y después completás tranquilo. Sí, claro. Pero tu compañera bancada Villarroel dijo que ella va a seguir viajando por todo el país con pasajes que se emiten desde el Congreso Nacional. ¿Vos evaluás que te equivocaste al haber usado esos pasajes y qué opinás de lo que va a hacer tu compañera de seguir usándolos? No me equivoqué de usar esos pasajes. No. Esos pasajes los tuve que usar porque la gente de Juntos por el Cambio, que está en la provincia de Mendoza, me habilitaba el acto, me lo bajaba, me lo ponía, me lo sacaba, me habilitaban el parque, me lo deshabilitaban. ¿Y sabes qué? Hoy Argentina tiene muy reducida todo lo que es el funcionamiento del sector aerocomercial. Como consecuencia de ello, cuando terminó quedando claro cuál era la fecha, no podía comprar pasajes. Por lo tanto, usé ese mecanismo y ahora el 9, que hago el sorteo y los invito, si quieren, digamos, lo pueden ver, digamos, se devuelve ese dinero. O sea, ese es el primer punto. O sea, como consecuencia, ¿sí?, de esta locura que tienen los de Juntos por el Cambio, donde además me censuraron mi exposición en la Bolsa de Comercio, censuraron mi exposición en la Universidad Nacional de Cuyo y... Ahora, digamos, o sea, eso tiene que ver por qué los usé. Y además quiero, digamos, esto quizás la gente no lo sabe y está bueno que lo sepa. En un momento vos cuando tenías pasajes, o sea, se les daban los pasajes a eso y los diputados, o digo, el legislador que no los usaba, los cambiaba por dinero. ¿Quién era la persona que nunca viajaba y lo cambiaba por dinero? La señora Carrió. O sea, digo, el escándalo de Carrió, ¿sí?, de que se cobra, digamos, que no viajaba a ningún lado y se cobraba todos esos pasajes, derivó en esta reforma que es, vos no la tocás la plata, ¿ok? O sea, a vos te asignan una movilidad. Vos tenés distintos modelos de movilidad y elegís el que te parece. Si vos esa movilidad no la usás, eso cuando se vence vuelve a rentas generales, o sea, vuelve al Congreso, le vuelve a la casta. Ese es, digamos, el marco general. En ese contexto, por ejemplo, Victoria, y eso está en el Instagram y en las redes de Victoria, o sea, cada uno de estos viajes es un viático, digamos, porque vos, o sea, por más que seas diputado por Capital Federal, sos un diputado nacional. Nosotros somos diputados nacionales. Entonces, es el viático de ejercer tu actividad. Entonces, y cada una de las actividades que ella hace las sube todas al Instagram. O sea, con lo cual, digamos, es parte del trabajo, es un viático. Y además, yo les quiero aclarar, digamos, en La Libertad Avanza hay un espectro,
¿sí? de pensamiento, que no pensamos todos iguales. O sea, digo, ella no tiene la culpa de que yo sea filosóficamente anarcocapitalista. Entonces, así como digamos, o sea, yo sorteo la dieta, si yo me veo en una situación donde no puedo viajar porque hay menos vuelos en Argentina y además, o sea, me están... Porque ¿para qué me lo hicieron? Para que no fuera gente. Entonces, para que no lo pudiera anunciar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, a la larga después me lo dieron. Pero ¿qué me quedó? Poco tiempo para anunciarlo. Igual le salió bastante mal, porque Macri, con Cornejo, con Pichetto, con todo el aparato ahí, juntaron 4.000 personas en ese mismo parque. El récord lo tenía una banda con 7.000, una banda de rock, y nosotros juntamos 20.000 personas para hablar de dolarización. Es decir, con lo cual, además, fui y yo quisiera saber cuántos legisladores pueden tener una charla con 20.000 personas. Además de que estuve con empresarios del lugar y que yo me voy interiorizando de eso, y a pesar de que Juntos por el Cambio se encargó de censurarme la charla en la Bolsa de Comercio y la charla en la Universidad Nacional de Cuyo. Por lo tanto, lo que, digamos... En síntesis, ¿qué vas a hacer con los próximos pasajes? Yo, digamos, o sea, cuando los use, porque, digo, me hagan estas tretas sucias de la política, no hay problemas. Así como los uso, después los devuelvo, yo no tengo ningún problema. Devolves la plata, bien. Claro, pero vos fíjate cómo estamos castigando a la casta ahí. Porque si yo no los uso y se vence, vuelve a la casta. Lo que pasa es que, digo, o sea, tampoco digo, o sea, voy a estar haciendo eso para, digamos, como para complicarles, o sea, y hacer algo más fuerte en términos de este tipo de cosas. Pero si yo tengo que usar esos recursos porque la política me bloquea y entonces no me... Bueno, a ver, no hace, digamos, me censuraron un acto en La Matanza. En La Matanza te censuraron. O sea, yo iba a estar en un determinado lugar, yo tenía todo cerrado, estaba a 3 horas de anunciar y me bajaron el acto. Sí. Por eso ahora el 10 de junio nosotros la charla la vamos a hacer ¿en dónde? La vamos a hacer en la Cancha del Porvenir, que es un ciclo, sí, también vamos a estar con el DIPI, que ¿sabés cómo se llama? Se llama Libres para Aprender. O sea, una de las cosas que los que dicen que es un acto político y todas esas cosas, la verdad es que, ¿sabés qué? Cuando nosotros hacemos los actos políticos, que fueron durante la campaña, estábamos, todos los que estábamos involucrados en el proceso electoral. Cuando vos mirás el ciclo Libres para Aprender, lo que vas a ver, ¿sabés qué? Transitoriamente hay 2 personas en el escenario, y si no uno solo, que soy yo el que expone. ¿Sabés quién es la otra persona? Mi hermana. O sea, que es quien me recibe en el escenario. Espera, o sea, Osvaldo... Sí, Milei, buenas noches. Usted, si no entendí mal, dice que devuelve de alguna manera el dinero con los sorteos, ¿verdad? Sí. Ahora, en realidad al Estado le importa muy poco si usted el dinero que cobra del Estado efectivamente lo hace un sorteo o se compra un electrodoméstico. Digo, la verdad que no está devolviendo el dinero, está sorteándolo quizá por sus ideas, porque usted piensa, o por una acción de marketing, pero no hay una devolución del dinero. A ver, ¿qué tal Osvaldo primero? A ver, vamos por parte. Esto es igual que... O sea, esa partida en rigor está asignada. O sea, y si vos no la usás, vuelve. O sea, entonces, por ejemplo, yo cuando decido sortear el sueldo, la dieta, ¿por qué decido hacer eso? Porque es una forma de devolverle a los generadores originales de riqueza ese dinero que se le fue quitado por la fuerza. Es como... Digo, por eso... No se le fue quitado por la fuerza. El funcionamiento del Congreso necesita un presupuesto. Digo, después, se verá si el presupuesto es exagerado, si hay demasiados empleados en la biblioteca, pero, digamos, los diputados cobran porque hacen un trabajo y a muchos nos deja más tranquilo que cobren y sepamos bien de dónde viene su dinero. Pero, Osvaldo, ok, ¿puedo terminar la idea? Sí, claro. Hay un medio alemán que lo entendió a la perfección. Porque Robin Hood no es el que nos cuentan en el colegio adoctrinador de izquierda que te dicen le robaba a los ricos para darle a los pobres. No. Robin Hood lo que hacía era interceptar al recaudador de impuestos, le robaba los impuestos recaudados por la vía violenta, ¿sí?, al recaudador de impuestos y se lo devolvía a la gente. O sea, eso es lo que estoy haciendo yo. Yo lo que estoy haciendo es devolverle a la gente ese dinero que se le sacó por la fuerza. Ahora, fíjese que en este sentido, y esto yo lo he dicho siempre, es decir, yo no tengo por qué extrapolarle al resto de la gente la forma en la cual yo veo el problema del Estado. Para mí el Estado es una organización criminal, es una organización violenta que vive de la fuente coactiva de ingresos que se llaman impuestos. Digo, por eso se llaman impuestos. Pero... Entonces, a ver,
y otra cosa, o sea, en mi caso, digamos, o sea, que yo devuelvo todo ese dinero que viene, y podría hacerlo o no, o sea, yo se lo devuelvo a la gente. La verdad es que también está muy claro de lo que yo vivo, que es de dar conferencias. O sea, vivo de dar conferencias. Sí, no está tan claro que lo devuelva el dinero, digo, porque el dinero sale igual. Nadie paga menos impuestos porque usted lo devuelva. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero escuché una cosa que me preocupó mucho. Osvaldo, él no puede renunciar a la dieta. No puedo renunciar a la dieta. Ese es el problema. Pero, está bien. No, y aparte volvería a renta general y vuelve al Congreso. O sea, pero a ver, no, porque esto es importante, Osvaldo, esto es conceptual. ¿Cómo que no? Si a vos, por ejemplo, te cobran, por decir algo, 100 y te devuelven 20, por decir algo, eso es un, digo, vos, o sea, en términos netos pagás menos. O sea, en una pagás 100, en otra pagás 80. Bueno, yo hago la contribución que puedo desde el lugar que estoy. O sea, digo, ¿qué quiere? ¿Que devuelva toda la plata que cobran todos los legisladores? No, o sea, yo me hago cargo de lo que tiene que ver está conmigo. Bien, hay una diferencia conceptual. ¿Usted cree que la está devolviendo? Yo creo que no. Pero no es el tema ahora, porque dijo una cosa que me preocupó mucho. ¿Usted cree que el Estado es criminal? Yo creo que el Estado es una organización criminal, sí. ¿Y usted está trabajando para dirigir ese Estado criminal? Estoy trabajando para, cuando yo llegue al poder, devolverle el poder a la gente, no usar el poder para estafar a la gente. ¿Y de qué manera el Estado deja de ser criminal porque usted es presidente? No. Es que en realidad es un conjunto de reformas, ¿sí? Que cada vez, digamos, o sea, lo que vos podés hacer para ganar libertad es justamente ir sacando el Estado del medio, porque justamente, es más, el Estado en su expresión 100%, digo, vos no carecés totalmente de libertad y te convertís en un esclavo, ¿sí? Que son los regímenes comunistas, que les fue todo muy mal. O sea, y en realidad cuanto más libres sos, sí, aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Sí. Bueno, entonces, digamos, o sea... Pero tienen Estado, no tienen, digo, ¿usted considera que todos los Estados son criminales? Sí. Bueno, los países tienen Estado y hay países con Estado que viven muy bien. Digamos, con ese mismo argumento, ¿sí? Cuando la Asamblea del año 13 determina la libertad de vientre para terminar en términos dinámicos con la esclavitud, digamos, si me pongo con la posición que me dice usted, sí, Osvaldo, o sea, ¿sabe qué? Entonces se hubieran quedado, digamos, siguiendo teniendo esclavos. Porque, no, digamos, porque o sea, justamente ¿cómo que no? Estado, pero si usted el argumento que usted me está haciendo es una falacia ad populum. No, en el resto del mundo hacen. No, de ninguna manera. El Estado ha conseguido que la libertad de vientres ha sido por una ley del Estado. No, que además no es solamente dependiendo de una persona que sea presidente. Es una ley del Estado, digamos, o sea, los individuos le metieron presión para que lo liberen, digo, sí, o sea, la libertad no la determina, la libertad usted se la gana, o sea, o sea, usted se tiene que ganar la libertad. La libertad, digamos, no es un dato así nomás. ¿Lo puedo contar con un pasaje, digamos, que está en el Talmud? Sí. Bueno, a ver, ¿vos cómo crees que fue cuando, digamos, el pueblo hebreo estaba yéndose de Egipto? Digo, estaba Moisés, ¿no? Digamos, estaba Moshe a punto, digamos, o sea, pero ¿se abrió el agua instantáneamente? ¿Se abrió? Usted me está dando un ejemplo religioso. ¿Qué pasó? Y yo le estoy hablando del Estado. Osvaldo, te estoy diciendo algo más conceptual. Que diga. Entonces, Osvaldo, te estoy diciendo algo mucho más conceptual. Dale, terminalo. ¿Qué pasó? No es que Moisés pudo abrir las aguas, digamos, solo golpeando el básculo. En la vida real, digamos, el Talmud te lo cuenta, que, digamos, Nahshon, ¿qué hizo? Se tiró. O sea, se tiró al agua y no se abría, Y cuando estaba hasta acá, se abrió. Es decir, ¿qué quiere decir? Que vos tuviste que decidir ser libre entre la posibilidad de ahogarte yendo al mar, ¿sí? O que quedarte esclavo de los egipcios. Vos elegiste ser libre. Es decir, que la libertad implica también tomar esos riesgos. Sí, claro. Pero si todas las embarazadas de 1813 se hubieran tirado al río, no conseguían la ley para no, pero digamos, o sea, pero digamos, o sea, festejando al amo, esperando tener al amo bueno tampoco, No, y bueno, entonces, digamos, o sea, justamente... Pero la ley fue del Estado. No, pero, a ver, Osvaldo, digo, o sea, con el argumento que vos decís de que en el mundo pasaba otra cosa, no lo hubieran hecho. Entonces, yo lo que te estoy proponiendo, como ejercicio, es pensar afuera de la caja. Pensemos. Y yo, digamos, o sea, entiendo que no es fácil pensar fuera de la caja. O sea, esto, digo, me pasó con un muy prestigioso... Lo que pasa, Javier, es que vos no decís
este Estado está hipertrofiado, está gigante, vivimos para el Estado, hay que progresivamente y lo más rápido que se pueda achicarlo y darle el lugar justo. No, tampoco hay lugar justo. Déjame aprovechar porque esto. lugar justo implica hacer un juicio de valor. En realidad, yo lo que digo el es- Estado hay que llevarlo a la mínima expresión posible que te permita la tecnología. Bien, lo que a mí me parece interesante de la conversación que se dio con Osvaldo es que hay mucha gente que puede pensar como él, que cuando vos decís que el Estado es criminal, son posiciones más autoritarias las tuyas. Entonces está buenísimo. ¿Cómo van a ser? Bueno, por eso, acláralo, contalo. ¿Cómo va a ser una posición autoritaria una que se basa en la máxima expresión de la libertad? O sea, todo lo contrario. Es decir, es todo lo opuesto a la esclavitud. O sea, y es más, el Estado es una rémora de la esclavitud. O sea, ¿qué es la esclavitud? 100% de impuesto. O sea, se te lo lleva todo el Estado. Sería. O sea, entonces, digamos... Vamos a ponernos filósofos. No, pero está bien. Pero ¿El contrato social se autoadministra en oferta, demanda y libres intercambios? ¿Tiene que haber algo de Estado, un Ordenador. poquito, algo o nada? A ver, filosóficamente yo creo que el Estado es una organización criminal, una organización violenta, se financia con una fuente coactiva de ingresos. Vos no pagás los impuestos voluntariamente, ¿eh? Recordá que Al Capone lo acusaron de traficante, lo acusaron Lo de que yo asesino te y terminó pregunto es yendo si- preso por no pagar los impuestos. Entonces, digo, de vuelta, la de la casta no se toca. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. O sea, vos tenés que entender que el Estado es tu enemigo. O sea, y vos tenés que trabajar para llevarlo a su mínima ¿No hay expresión. ningún país que tenga un Estado del cual sentirse orgulloso? Ninguno debería estar orgulloso. Digo, yo jamás No me debería- sentiría no hay de ningún perder Estado. partes de mi libertad. Es como si, digamos, o sea, le estuviera transfiriendo a otra persona una parte de la propiedad de mi cuerpo. Pero, Digo, Milei, ¿cómo, usted digamos, dice- o sea, ¿cómo voy a aceptar eso? Milei, usted dice la de la casta no se toca, pero lo que estamos viendo es que usted es un diputado que usa pasajes de aviones, que lo tiene ¿Cómo? porque- A ver, que lo tiene. a ver, no de en vuelta, cuanto- para perdón, atrás. en De tanto vuelta, y en cuanto Osvaldo, es o sea, diputado. de vuelta, Osvaldo, ok. Pero usted tiene esos Osvaldo, pasajes en tanto en cuanto es diputado, si no, no los tendría. Entonces, es Pero- muy difícil que se pueda dividir. Quizás, yo no soy de pero la casta Osvaldo, cuando hago lo ¿sabés mismo. qué? ¿Sabés lo que pasa, Osvaldo? Que si yo, digamos, no estuviera en esta carrera, probablemente, digamos, Juntos por el Cambio en Mendoza, si en Mendoza no me hubiera censurado. Cualquiera, No me hubiera estado, cualquiera digamos, puede tener una excusa para usar los pasajes. Bueno, pero el punto es el siguiente. Usted los yo que usó, ahora, no, ya está, a ver, es pero eso. yo ahora voy a No tener... está tan mal. Ahora Yo no cuando, digo que esté mal que yo voy a use tener pasajes. el detalle. Yo no pero, digo que esté mal que use los Osvaldo, pasajes. ¿te das cuenta que no me dejas hablar en ningún momento? Dale. ¿No? Estás todo el tiempo interrumpiéndome. Todo. Si no te gusta mi argumento, ¿sí? Porque estoy ganándole a tu argumento, ¿sí? Entonces, digamos, o sea, no me interrumpas. O sea, por lo menos hacerlo de manera más educada. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Si yo no estoy diciendo que, bueno, la que pasó, pasó. Yo estoy diciendo, ahora cuando yo tenga todo el detalle de cuánto es, voy y lo devuelvo. O sea, y estoy explicando por qué lo usé. Estoy explicando lo que me hicieron con... O sea, y esto, a ver, esto no solo me lo hizo Juntos por el Cambio. O sea, yo también sufrí censura en Juntos por el Cambio en la provincia de Jujuy, ¿sí? A mano del señor Gerardo Morales. Yo, digamos, o sea, me hicieron la vida imposible en Mar del Plata el señor Montenegro. Y obviamente, digamos, o sea... Ahora también tuve problemas en La Matanza con Espinosa, que me volteó un acto. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés digamos, o sea, tenés hiperregulado el sector aeroportuario para que un grupo de políticos haga negocio, llámese la Cámpora con aerolíneas, ¿sí? Entonces, eso restringe la cantidad de vuelos que vos tenés. O sea, te empiezan a mover que sí, que lo tenés, que no lo tenés, que sí, que lo tenés, que no lo tenés. O sea, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que si vos no compraste el pasaje cuando estás a una semana, no tenés. Bien, es decir, escuchá. no es que o sea, decir, no, me doy vuelta y lo hago. No, digo, o sea, Cualquiera puede decir eso, cualquier Esperen. diputado puede tener esa excusa. Bueno, pero ¿sabés cuál es la diferencia? El 9 lo vas a ver cuando yo devuelva esa plata, cosa que no hace ningún diputado. O sea, la verdad, digamos, o sea, siendo que yo, digo, llevo casi 2 millones de pesos que le estoy devolviendo a la gente. No, no lo está devolviendo. ¿No? No. ¿No? ¿Que no me lo podía quedar? Se lo podía quedar. ¿Los era otros su diputados se lo trabajo. quedan? Bueno, se lo devuelvo a la gente. Si no, preguntarle a cada uno de los que ganaron el sorteo. A ver si no le di la plata. Tenés todos los comprobantes de las Pero el transferencias. Estado también. pagó igual ese sueldo. Pero Pero volvió ¿cómo a va la a ser, gente. Osvaldo? Eso- Pero vuelve a la gente. sea, Está. No, vuelve a la Pero, gente. digo, pero no puede. No, si usted hizo un acto de- Osvaldo, no, usted vos hizo- podés perdón, cuestionar Diego, muchas cosas. perdón, ¿verdad? Digo, o Usted, sea, digo, no quiere entender. No, quiere entender. espera. Hija, digo, no hay problema. Javier, Osvaldo, no te hagas tenemos problema. distintas- Seguí manteniendo, digamos, lo que tenemos todos distintos sabemos puntos que... de vista. No, pero Simplemente- digamos que... Bueno, está- pero no está- podés, están pero- desarrollados. Pero no podés La negar que diferencia. le estoy devolviendo la plata a la Yo lo gente. que- O sea, está bien, iba a eso decir es lo que no que se la dice estoy usted. devolviendo, Yo digamos, o sea... Yo creo que usted hace un acto de marketing ya está. solamente. Osvaldo, ya está. Digamos, negar que le estoy devolviendo la plata a la gente Yo es lo- verdaderamente lo que- ridículo. ¿Pero qué querés que diga? Quedaron desarrollados. Bueno,
cae, como dice Mario Mactas, una gota de silencio. Cuando vos llegás después de este momento más turbulento de tu vida, más tensionante, ¿quién es Conan? ¿Quiénes son los hijos de Conan para vos? ¿Con quiénes tenés una relación afectiva fuerte y son tu primer círculo? Tu hermana ya conocemos. ¿Quién más? Para conocerte un poco más a vos. Digo, también tengo mis amigos, pero todo el mundo sabe que soy, digamos, que tengo 5 mastines ingleses maravillosos y que los adoro, digamos, y lo he expresado, digo, está expresado en mi libro y todo, o sea, el más reciente, en El Camino del Libertario. O sea, Conan es un mastín inglés que además me hizo abuelo, de Murray, Milton, Robert y Lucas. O sea, si te fijas, son todos nombres de economistas. Murray por Murray Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas por Robert Lucas también. Muy bien. Y si alguno como Balcarce se subió al sillón de Rivadavia, tiene que subir uno, decime ya un nombre, ¿quién se sube? El que lo decida, el que quiera. Gracias, Javier Milei. Gracias, Diego. Gracias, Vamos a hacer una tanda, dale. Muy bien, aunque a ustedes les parezca raro, hay un mundo allá afuera. Por ejemplo, hay un país, les cuento, se llama Colombia y ha tenido elecciones hoy, Adriana Amado. Y que no está tan lejos, porque el batacazo lo ha dado el candidato Rodolfo Hernández, un personaje casi desconocido hasta para las encuestas, que se impone con 28 puntos y va a pasar a la segunda vuelta del 19 de junio con Petro, que era la de la izquierda. Este personaje encabeza la Liga de los Gobernadores contra la Corrupción. Lo conocen como el Donald Trump de Colombia. Hasta hace poco no tenía ni siquiera la vicepresidenta. Es el tiempo de los outsiders. Nadie lo vio venir y rápidamente se impuso muy por encima de lo que las encuestas detectaban. Y me parece que está relacionado con esto que vimos. Es decir, estos candidatos lo que hacen es expresar el malestar de la gente, y ahí es que Petro, que se suponía que era la izquierda, nunca había ganado, se convierte casi en alguien del establishment. Entonces, la segunda vuelta va a estar muy disputada. Entonces, en el juego político, ojo con qué se le para a estos personajes. Muy bien, vamos a hacer una tanda última, por favor.